Buenas noches a todos, bienvenidos a este directo especial para mí, el primero, porque tenía muchas ganas de hacer este vídeo, porque, bueno, el título, he visto que algunos estáis un poco, pues, como con dudas, ¿no? El título, vamos a hablar hoy con Manolo Burillo en plan vamos a conocer más profundamente a Manolo Burillo, vamos a entender muchas cosas, sobre todo vamos a entender por qué cada vez que una persona ha estado a su lado, siempre ha sacado lo mejor de sí mismo, ¿de acuerdo? Vamos a ver el ADN de Manolo Burillo, vamos a conocerlo a fondo, muchas cosas, y el título ha sido idea, pues bueno, muy fácil ha sido porque yo siempre que trato con Manolo, siempre lo sabe él, lo admiro un montón, es una persona muy referente para mí en muchos aspectos, y a veces su manera de ser, su persona, a veces viendo cómo estamos funcionando todo hoy en el mundo, a veces pienso que el mundo actual no está a la altura de Manolo Burillo, ¿vale? Vamos a hablar con él, va a ser un vídeo interesante, es especial Navidad, ¿de acuerdo? Y atentos, que va a ser uno de los mejores vídeos que va a haber en el canal, ¿de acuerdo? Buenas noches, Manolo, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. ¿Tienes Bien, el volumen de algo, creo, ¿eh? De un vídeo, ¿eh? vale, Baja el volumen espera, del, un del, momento. del reproductor, ¿qué tal? Oye, Vale, Manolo, vale, he vale, vale, hecho, vale. he hecho la introducción justa para el vídeo, ¿vale? Sabes que te admiro un montón, que estoy aprendiendo mucho contigo, estoy aprendiendo muchas cosas. Desde que estoy contigo, incluso he cambiado muchas cosas mías, he mejorado como persona en muchos aspectos, te lo digo de corazón. Y solo hago que agradecerte cada día el poder estar haciendo vídeos contigo y creciendo como persona, ¿de acuerdo, Manolo? Que quede en este vídeo grabado todo lo que te digo en privado, te lo digo aquí en público también, Manolo, que gracias por estar conmigo y por darme la oportunidad de hacer vídeos, que eres una gran persona, ¿de acuerdo? Y hoy quiero hablar un poco de tu persona, de por qué eres tan buena persona, Manolo. ¿Todo bien, Manolo? ¿Te parece bien este tema de hoy o no? Sí, la verdad es que es un poco... Yo soy Capricornio, ¿vale? Nací en enero y por lo tanto soy Capricornio. Y no es que yo sea una persona que crea en estas cosas, nunca he creído. Me han divertido siempre, pero claro, tú te vas a tu signo y empiezas a mirar y hay un montón de cosas que, que haces tuyas. Dices, pues yo sí, pero supongo que pasa en cada signo. De todas maneras, Capricornio está de alguna forma definido como alguien que está entre los bastidores y que no es un signo como Leo, brillante y que le gusta tal, o como Libra, que es equilibrado y tal. Yo creo que me identifico bastante con mi signo. Soy una persona bastante poco dada a salir ponerme en primera fila. No me gusta, no es una posición. Es que no me gusta. Si me gustara lo haría, pero no me gusta, tío. Y por lo tanto, bueno, aquí me siento bien. Es un canal que me gusta, lógicamente, porque me hace llegar a, sobre todo a los aficionados del motociclismo que estuvieron, digamos, detrás de la pantalla o que compraban el solo moto, motociclismo y que nos seguían con mucha pasión, porque yo sé que es así y eso, de alguna manera, era un defecto el no poder llegar a ellos ni que ellos pudieran llegar a nosotros, porque los periódicos en aquella época, en primer lugar, tenían muy poco espacio y, en segundo lugar, el espacio a veces te lo boicoteaban los propios periodistas. Por lo tanto, casi no teníamos posibilidades de poder explicar, de poder explicarnos, ¿vale? Y eso era algo que siempre me tenía un poco preocupado. Quizá el libro lo escribí un poco para contar nuestra historia que nadie había contado, sobre todo en la primera época que fue más historia mía que la segunda época. La segunda época, la historia era la historia de los pilotos, ¿vale? De Sito, de Checa, de Cribillé, de todos los que estuvieron con nosotros. En la primera época sí que tuve algo importante que siento como muy mío, que fue la gestión, la creación de Cobas y esa moto que hay por ahí guardada, muy bien guardada, con mucha gente, 7 personas, 8, y que es lo que mejor recuerdo de mi vida, de mi vida en general. No recuerdo, he sido abogado, he tenido éxito, pero si alguien me pregunta de mi vida, siempre digo lo mismo, la Cobas. Bueno, y eso es bonito poder comunicarlo.
no lo comunicaron en su época. Manolo, uno de mis personajes favoritos, sabes que yo soy fan de las buenas personas siempre, es un músico que se llama Manolo García, ¿vale? Manolo García a veces dice que él se ha equivocado de época, ¿vale? Que él, su manera de ser, su personalidad, su cómo entiende la vida, pertenecería a otro siglo, ¿de acuerdo? Yo a veces te escucho hablar en el canal y que sacas temas, fusionamos temas de la sociedad, con las motos, ¿no? Y tengo la percepción o la sensación de que tú ahora mismo, o por lo menos ahora mismo, no sé si es ahora mismo en general, también te sientes desubicado en este mundo actual. ¿Puede ser algo así, Manolo? ¿O exagero un poco? Bueno, de entrada me encanta Manolo García y lo he escuchado mucho y sus letras son, sus letras y su forma de expresarlas, ¿vale? No, es una canción melódica, es una canción dura, poética, mucha poesía y muy actual, es cierto, a mí me encanta Manolo García. He leído alguna entrevista con él últimamente, hace unos meses, que me hizo identificarme más con él de lo que estaba identificado. Sí, creo que, creo que quizá formamos parte no es algo en lo que uno pueda decir, la vida es maravilloso porque soy así. No, no lo creas, es duro, es muy duro. O sea, ver la evolución de la sociedad actual es muy duro, muy, muy duro. Y ver las injusticias sociales y ver que hay una imposibilidad por parte de la sociedad de igualar, no me refiero en el aspecto igualar en el sentido colectivista, sino la igualdad de oportunidades y además que la sociedad tiene que de alguna forma compensar a la gente que de alguna manera, por las razones que sean, no vamos a entrar, me da igual, son personas, no han podido llegar o por deficiencias suyas o por lo que sea, es igual, no, esto no podemos entrar, son gente, y por lo tanto, como son gente, y esto lo ves continuamente, es una tremenda injusticia que la humanidad mantenga una parte de la población, de su población, eh, sometida al hambre, a las guerras. Eso es terrorífico. O sea, de alguna manera a veces pienso que te frega, como dicen los italianos. Yo no puedo evitarlo. Tío. Hay gente muy dura, hay gente muy insensible a este tipo de cosas. No solo así, sino también hay gente que lo provoca y no le tiembla la mano. Y eso es muy duro. Y Manolo García creo que tiene también esa sensibilidad. Y al final acabamos un poco arrambados y solos. Eso es cierto. A mí no me preocupa eso, porque soy como soy. No puedo evitarlo. Por lo tanto, me duele la sociedad actual mucho, muchísimo. Manolo, ha llegado una foto de una noticia que ha salido estos días que la gente está deseando que la comentes, pero tu manera de ser, yo te considero una muy buena persona siempre. ¿Tú crees que a veces ser una buena persona en este mundo es perjudicial en el ambiente, bueno, el aspecto de que te rodeas de un mundo, pues, no sé, o envidioso o egoísta, que a veces las buenas personas tienen tendencia a sufrir más de lo habitual? Bueno, depende de lo que entiendas por sufrir, ¿no? Quiero decir, yo siempre, cuando hablo con alguien que tengo confianza, y siempre digo lo mismo, estoy muy contento conmigo. Eso creo que es muy importante, sobre todo al final de tu vida, ¿no? Estoy contento conmigo mismo, en el sentido de que he cometido errores. Hoy hablaba con una persona muy cercana a mí y esto decía, he cometido errores, pero nunca he hecho nada para perjudicar a nadie. Y quizá, de alguna manera, hay mucha gente que me tiene cierta prevención, gente que me odia, lógicamente, la hay, gente que me envidia, todas son cosas muy humanas. Yo creo que la razón de eso es una razón para mí inevitable y por lo tanto de la cual no me siento culpable. Y es que no soy vendible, no soy vendible. Es decir, es verdad que todo hombre tiene su precio, pero yo doy una impresión de que no lo tengo, ese precio. Y de alguna manera, eso es lo que yo pienso. ¿Vale? Jamás he tenido una oportunidad de tener una oferta que me hubiera cambiado la cabeza, pero soy muy orgulloso, soy tremendamente orgulloso en ese aspecto.
Y cuando soy de una manera determinada es muy difícil que alguien pueda comprarme. No, no me da igual si me da dinero, un coche, una casa, me da igual, no. He perdido muchas oportunidades a este respecto, eso es cierto, pero no me hacen sentirme mal para nada. Manolo, ¿qué pasa en el mundo, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este país? Yo no sé si es envidia o qué es lo que pasa esta división otra vez. Yo creo que este país está dividido. Yo creo que estamos un poco exagerado, pero hoy lo he comentado con una persona y que estamos un poco en el 31 ahora mismo, el 31. ¿Qué pasa en este país? A Bueno, ver, Manolo, esta noticia, quiero poner esta noticia porque esto de Sito Pons absuelto de una petición de 24 años de cárcel y tal, 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 tal. Esto de Sito, mira, yo no soy juez, yo no tengo ni idea de esto. Lo que sí que tengo la sensación es que estas cosas, esto no es nuevo, no es nuevo, ¿vale? Esto es muy habitual, ¿vale? Ha pasado con Lorenzo, con Pedrosa, cada vez que una persona intenta hacer algo diferente a lo establecido, se va a Londres, no sé dónde se fue Sito, ahora lo explicarás tú, parece que haya que perseguirlo cuando es legítimo, irte a donde te dé la gana. Bueno, esto es un tema delicado, ¿no? Que hay gente que considera que te tienes que quedar aquí y te tienes que ir. Yo creo que al final la gente tiene que hacer lo que te dé la gana y si tú estás mejor en otro sitio te vas. Pero, no sé, Manolo, yo creo, siempre tengo la sensación de que estas cosas, Sito Pons absuelto, a Lorenzo, es un poco la base de lo que está pasando, ¿no? Es la envidia, ¿no? Este se va a vivir mejor allí, va a pagar menos aquí, no sé. ¿Es esto lo de Sito? ¿Esto cómo lo habéis vivido esto? Porque ahora supongo que tú también has vivido paralelamente con esto, porque esto hace años, ¿no? Esto hace años sí. que se cuaja. Pero a nivel personal, ¿ha afectado mucho esta situación a la persona Sito y a la persona, a su familia, por ejemplo? Bueno, a él, evidentemente la procesión va por dentro, ¿no? Pero creo que ha sido el menos afectado. Sí, ha sido afectado lógicamente su mujer, sobre todo. Y que yo tengo comunicación con ella y lo ha pasado muy mal, aunque es una mujer dura, dura. Pero aún así, saber que te perden esas barbaridades, pues te mantiene en vilo, lógicamente. El tema, yo veo ese tema desde dos puntos, ¿vale? En primer lugar, yo soy un defensor a ultranza de la libertad de la persona de vivir donde quiera y de marcharse donde quiera. Es decir, que no pondría yo fronteras para nadie en ese aspecto. En segundo lugar, eh, digamos que siempre, yo soy abogado, he sido abogado fiscalista y siempre he defendido que las personas, sobre todo los deportistas, que tienen una vida muy corta, que dura el tiempo, que dura su capacidad física. O sea, hay deportistas que pues tienen una vida de 8 o 10 años, de 10, 12, 15, un motorista pues difícilmente de 20 y no siempre de éxito. Entonces, cuando se acaba su actividad física, ya no pueden seguir, ya no tienen la oportunidad de tener otro tipo de trabajo, ¿no? Eso se ha visto continuamente. Hoy en día, pues ya ves que ahí está Checa, ahí está Cribillé, en los micrófonos, ahí está Jorge Lorenzo también entrando ahora, hay que montar equipos como Gaspar, como Sito, como tal. ¿Por qué? Porque algo tienen que hacer, son jóvenes todavía, están en la edad de trabajar. Entonces, esas cantidades que de alguna forma han ganado cuando tenían un éxito profesional, yo he opinado siempre, es mi opinión, y hay otra gente que lo opina, que tendrían que ser tratadas como rentas irregulares, es decir, tratarlas con en un lapso de tiempo mucho más largo. Es decir, si un deportista tiene 15 años de actividad, su renta tendría que ser llevada hacia a los años hasta el 65 y entonces que pagaran durante esos 65, porque hay deportistas que acaban y no siguen ganando, no pueden ganar, porque lo suyo ha sido saltar o correr o jugar al tenis, tal, tal. ¿Han podido ganar dinero? Sí, algunos sí, otros no. Y cuando dejan eso, no tienen oportunidades. Eso tiene una digamos, vía también muy contraria por parte de la gente que dicen pues que se aguanten, que tal, que cual. Bueno, no se soluciona el problema. El problema de los deportistas que salen del país, seguramente acuciados por el alto nivel del pago de los impuestos en un plazo muy corto,
se podría solucionar con las rentas irregulares. No quieren, bueno, pues ahí están todos fuera. Es decir, quien no está fuera viviendo está con unas estructuras sociales, de sociedades, que están domiciliadas en el extranjero y tienen los derechos de imagen suyos y tal. Y están ahí todo el día persiguiéndolos, cuando en realidad es una parte muy pequeña. Pero ellos lo utilizan como un ejemplo. Lola Flores, el otro, el escándalo, no sé qué, cuántos. Y yo creo que es un error absoluto. Quiero decir, en el fondo, además, son gente que han vendido la imagen del país, han vendido la imagen de España. Cuando va un piloto español a Japón y gana y tal, pues la imagen de España, de alguna forma, se hace ver. Es decir, como por ejemplo, ¿por qué se hacen las Olimpiadas en Barcelona? Las Olimpiadas en Barcelona se hacen porque Barcelona tiene que colocarse en el planeta, es decir, colocarse en el planeta y hacer ver a la gente que pueden venir aquí, porque aquí se gestiona bien, una Olimpiada se gestiona muy bien y por lo tanto las inversiones pueden venir, etcétera. Todo esto es una teoría que funciona y que ciertas clases sociales no admiten bajo ningún concepto. ¿Entiendes? Todos somos iguales y todos no somos iguales, todos no somos iguales. Por suerte, por desgracia, todos no somos iguales. Hay gente muy capaz, gente muy trabajadora, gente muy creadora que crea trabajo. Y eso es bueno para otra gente que no es tan creadora. Hay gente que sirve para ciencias lingüísticas, hay gente que sirve para matemáticas y hay gente que sirve para levantar paredes. Y eso no es un desprecio a nadie. Lo que tenemos que hacer es cuidar a cualquier persona por sus capacidades. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que no se hace bajo ningún concepto. Porque están matando. Hoy en día, los grandes ejecutivos de las grandes empresas españolas están marchando del país. Telefónica no encuentra ejecutivos capaces, Iberdrola no encuentra ejecutivos. No me lo invento, lo está diciendo la prensa. ¿Por qué? Por ese nuevo impuesto, entre comillas, a los ricos. Pero vamos a ver, dígame, no se da cuenta que tienen capacidad para marcharse y que nos vamos a quedar sin gente muy, muy válida. Una persona, no cualquier persona puede dirigir una compañía como Telefónica o como Iberdrola o como Renfe o como Correos. No cualquier persona. Es muy complicado, muy difícil. Y creo que estamos en el camino equivocado. Me he extendido un poco, pero es lo que pienso. Manolo, pero ¿por qué cuesta tanto el equilibrio de las cosas? A ver, aquí hay gente en el chat que está de acuerdo con esto, Hacienda sin vergüenzas. Es comprensible que las cosas, pues hay un orden, hay unos impuestos, está claro, pero ¿por qué siempre hay esta especie de división, ¿no?, de este país? O eres bueno o eres malo. Es que, o sea, por ejemplo, ¿dónde está el equilibrio de todo? Del impuesto, de que una persona haga algo y no se vea siempre tan, bueno, o de un lado de otro, siempre tan tachada con un insulto fácil, ¿no? Ahora mismo, ¿te acuerdas Marc Márquez, que estuvo con esa situación, ¿no?, de irse o quedarse? Yo me acuerdo de Marc Márquez llorar literalmente, bueno, lo vio todo el mundo en la rueda de prensa del Palo Sant Jordi, llorando literalmente por el acoso, ¿no?, que recibió por si él se iba, ¿no? O sea, que realmente es un país que dividido, ¿vale? No sé pero es que el equilibrio, ¿por qué cuesta tanto en este país? Bueno, ya nos dicen que somos un país cainita, es decir, el país donde cada país tiene vicios y tal. En España la envidia está muy, muy extendida y existen capas de la población que desde muy jóvenes viven ilusionados en una Arcadia feliz, es decir, en un lugar donde todos enfadados, donde los pájaros vuelen, donde todo el mundo sea tal cual. Y entonces, hoy en día, por ejemplo, se está intentando imponer en España una destrucción completa de nuestras fuentes energéticas, porque España en esos momentos, quizá, lo he leído hoy, es el primer país del mundo, cuidado, primer país del mundo en teología, porque es una teología, en teología climática. Es decir, es un país en el cual se han destruido todas las centrales térmicas, se han destruidas. Se están destruyendo las centrales nucleares, se están destruyendo ahora las centrales nucleares
y se intentan destruir las presas, ¿vale? Todo eso es una especie de locura absoluta. Es decir, porque estamos en un momento en que el mundo energético está en una tremenda convulsión en el mundo. Es decir, las fuentes de energía que tenemos eólicas o las que tenemos de solares, por ejemplo, con dificultad llegan a un 20%. ¿Por qué? Porque hay muchos días que no hay viento y hay muchos días que no hay sol y por lo tanto no pueden ser sustituir de momento a las centrales nucleares. Son centrales que están en todo el mundo. Francia tiene 55 centrales nucleares. Alemania, que destruyó todas sus centrales nucleares, está recuperando el carbón y están volviendo a montar el carbón porque han perdido el gas y han perdido el carbón, que es que da vida a las sociedades. La vida, no el calor de las casas, no. Las fábricas, todo lo que se mueve necesita energía y no tenemos alternativa. En España ya ni siquiera no podemos recuperar las centrales térmicas porque las han destruido, sencillamente, tal cual. Han bombardeado las chimeneas, ya no existen. Y eso, lógicamente, pues te crea una gran preocupación. No a mi edad, porque imagínate, nos quedan unos años, pero la gente joven, ¿cómo va a construir de nuevo este país? Una central nuclear tarda entre 10 y 15 años en construirse. 10 y 15 años en construirse. Y tampoco permitimos ahora, en este momento, en España, la prospección y de nuevas fuentes de energía. Es decir, si hay gas o hay... Esto nada, está todo prohibido. Porque hay lagartos y hay pajaritos y hay lagartijas. ¿Me entiendes? Es algo que realmente da mucha rabia, tío. Tenemos en España ministras que están absolutamente obsesionadas con el tema de los pajaritos y de las lagartijas y tal y cual, los perritos. La nueva ley animalista esta, que se va a aprobar dentro de poco, pues se eleva a los animales a nivel de derechos, al nivel humano. A nivel humano. Quiero decirte, no se te ocurra que entre una rata en tu casa y darle un escobazo, porque te meten en una cárcel. Y es un poco locura. O sea, yo creo que estamos en medio de una especie de locura que tiene que acabar algún día, o sea, lógicamente, porque si no la vida será imposible. Bueno, la historia reciente del país, ¿vale? De los años 30, ¿vale? ¿Vale? Hubo una división, ¿vale? Hubo una lucha, hubo una dictadura, hubo un abrazo, ¿no? ¿Tú consideras que estos años han sido más una tregua que una realidad? ¿Y es un país dividido siempre? Sí, sí, ha sido un país que tiene una historia larga, no es como dicen la historia esta democrática de la memoria, no. Este país tiene 2 milenios, aunque no se llamara España en aquella época, pero tiene 2 milenios. Entonces está todo mal, la historia está mal contada, y al estar mal contada la historia, oculta de alguna manera, sucede que los errores que se cometieron no los tenemos en cuenta para el futuro y por lo tanto se pueden repetir. Este es el gran problema que existe en los colegios y en las universidades. Es decir, realmente se está estudiando en los colegios una basura absoluta. Lo digo claramente, lo que se estudia en los colegios hoy en día, a los niños, es basura. Y luego, cuando llegan a las universidades, están estudiando teorías que provienen de la época de Marx y de la escuela de Frankfurt, que son totalmente cancelatorias de la cultura que hemos vivido desde hace muchos años, que nos han creado y que nos ha traído hasta aquí, Y por lo tanto, como nos ha traído hasta aquí, están disfrutando de los beneficios, Es evidente que España creo que está en un momento crítico, muy crítico de su historia. También creo que hay mucha gente que dice, bueno, pues estamos en Europa. Bueno, es que Europa, cuidado, sobre todo la Unión Europea, cuidado, ¿vale? Cuidado. Y hay una reacción en Europa contra este tipo de cancelación de la cultura, como está pasando en Hungría, en Polonia, en Suecia, en Italia. Está pasando eso, por ejemplo, en Italia, en Inglaterra están medio majaretas con el tema de los ministros. O sea, cayó el Johnson
luego cayó la luz esta, que ha estado un mes y medio, y ahora se van a cargar al Sunak, porque lo han pillado en unas fiestas, ahí, bueno, con todo tipo de... Eso dicen, ¿vale? Entonces lo quieren quitar también, y lleva un mes, me parece. Fiestas de las que estuvo Johnson, ¿sabes? Ya sabes a qué me refiero. Y por lo tanto, el mundo está un poco mal de la cabeza. A todo eso tenemos una guerra en la cual mueren 300 o 400 soldados, chavales, ucranianos cada día. Cada día. 300 o 400 chavales de 20 años, de 21, de 22, de 25 años. ¿Cómo es posible que nadie ponga fin a eso, tío? Es algo que te hiela la sangre. Los echan ahí como carne de cañón, sabiendo que van a morir. Es una barbaridad, una locura, tío. No lo informan esto en las televisiones, evidentemente, claro que no lo informan. Manolo, el insulto fácil, no sé, por ejemplo, ¿no? Siempre se parte de que una persona, teóricamente, en una posición inferior a otra, por ejemplo, un trabajador ante un jefe, entre comillas, que yo no lo comparto, una mujer ante un hombre antiguamente, ¿no? A veces una mujer que se le dice... El insulto fácil es a un jefe es un ladrón, a un político es un chorizo, a una mujer es una... a un tío es un maricón. Siempre el insulto fácil es... Bueno, se utiliza mucho en este país, ¿vale? En política, a la gente que no está en este discurso que tú estás nombrando, se le llama fascista, ¿de acuerdo? ¿Eso es un insulto fácil o es una manera, bueno, no sé, es una manera O sea, etiquetar? es sencillamente una tergiversación de los términos. Es decir, el fascismo es una ideología socialista, ¿vale? Tanto el nazismo era el nacionalsocialismo alemán, tenía las mismas formas de actuar que el Estado soviético de Stalin y la misma forma de actuar, por ejemplo, menos, pero también del fascismo de Mussolini en Italia. Es decir, todas estas ideologías, juntas todas igual, lo que pretenden, y ahora está pasando en España, lo que pretenden es que el Estado es un bien para todos y por lo tanto tiene que dominarlo todo. En fin. Y vosotros no os preocupéis porque ya os daremos cosas para comer. Esto, esto es fascismo, es nazismo, es sovietismo, todo esto es así, ¿vale? Porque cuando el Estado tan poderoso se impone a la individualidad, es fascismo. Y eso está pasando en España en estos momentos. Pero no por los contrarios, sino por la gente que está mandando en este momento. Es un fascismo tipo italiano, tipo soviético, o tipo como queráis. Pero es someter al individuo, eliminar sus derechos y libertades, porque tienen que serlo. Lo acaba de decir nuestro presidente, ¿no? Como hay gente que dice que el dinero está mejor en los bolsillos, pero entonces, ¿cómo se atiende a la sanidad? Pues no somos engañables algunos, no somos engañables. La sanidad en España funcionaba muy bien, ahora no. Funcionaba muy bien, era una de las mejores sanidades del mundo. Ahora es un desastre. Ahora es un desastre. Entonces, usted va subiendo los impuestos para arruinar a la gente, pero la sanidad no mejora. Es decir, y sin embargo tiene usted 600 asesores. Los pagan a unas cantidades increíbles de dinero. Es una especie de locura la que hay en este país. No, es una locura. Cuando nos demos cuenta de que es una locura, será demasiado tarde quizá. ¿Por qué la prensa tiene solo un camino? Porque está financiada. La prensa está financiada. Prisa está en bancarrota. La salvó, sale de Santa María, la señora a mano derecha de Rajoy, y luego la han seguido salvando, salvando, salvando. Y hoy en día tú lees El País y es un periódico absolutamente comunista. Comunista. Cuidado. ¿Y por qué? Porque si no va por ese camino, le quitan la subvención y cierran. Es muy fácil. No podrían existir. Ninguno de los medios escritos podría existir. Ninguna de las televisiones podría existir hoy en día sin dinero público. No podrían. Y lo saben.
Manolo, bueno, posicionarse, posicionarse políticamente es muy complicado, ¿no? Yo creo que eso de la izquierda a la derecha está como obsoleto ya, hay muchas cosas que se juntan y se mezclan, ¿no? Hay mucha gente que económicamente es muy Más, liberal o los números al final cantan. Socialmente, a mí me pasa, ¿no? Yo socialmente me gustan más los discursos, ¿no? Que los de la gente conservadora. Soy más, en este caso, de izquierda, ¿no? Incluso me no, gusta no, con no, políticas, pero es muy fácil. Todos los países que hay en Europa en estos momentos son fruto de la socialdemocracia, es decir, capitalismo y intentar justificar las consecuencias del capitalismo, es decir, crear la seguridad social, crear la sanidad universal, y esto ya existe en este país, ya existe, ya existe. Por lo lo que me sorprende. tanto, ¿por qué quieren dar más pasos? Porque hay gente de alguna manera que sigue pensando que lo mejor no es el capitalismo, por muy humano que se haya conseguido que fuera, sino que es el colectivismo. Colectivismo quiero decir, les recuerdo a la gente que quizá no lo sabe, el paso de la oca, el paso de la oca marcial, el símbolo del fascismo, se hacía en la plaza del Kremlin, los soviéticos, y se hacía en Berlín, los, los nazis, y se hacía en Roma. O sea, que decirte que todo eso no es más que con hacer que la población sea un ejército marcial que vaya en el paso de la oca. Y yo ya voy mi reactor a donde me dé la gana. Pero vosotros ahí quietos y nadie me sabe lo que es. Ya está, ¿no? Y esa forma de insultar se han inventado. Se han inventado porque no existe realmente. No existe. ¿Vale? Y entonces lo utilizan como un mantra para no discutir, para no escuchar argumentos, para no dialogar. Es una escuela. Están los libros de Gramsci. De Gramsci, Manolo, un escritor comunista italiano. tú has tenido bueno, en el paddock, sabes que hay mucha gente, nacionalidades, hay gente, pues, en España, pues, de Cataluña, pues. ¿Tú has tenido alguna vez distanciamientos con alguien por temas así? No sé, por Sí, ejemplo, era Ramón claro, Forcada. claro. Ramón Forcada se ha posicionado mucho, pues, con el catalanismo y todo esto, ¿no? Bueno, Por ejemplo, ¿no? hay gente, Eso, hay no, no, gente. digo Dime, dime. esto en un ambiente como el motociclismo, que es todo tan, ¿no? Gente de tantos aspectos de ¿no? de la sociedad. ¿Has tenido alguna vez tú No, un distanciamiento con alguien por esto? O tú siempre eres de acercarte a las no. personas? No, porque yo soy muy claro. Yo soy una persona, como dice el país, prístina. Soy pristino en esto, que es de nunca he ocultado que me siento muy español, que creo que he nacido en Cataluña y creo que tengo que seguir siendo español y creo que Cataluña es España. Lo creo pues, precisamente porque creo que no es bueno ni sería bueno para los catalanes vivir separados. Para nada, para nada. Se empobrecería, de hecho ya se ha empobrecido mucho Cataluña en estos momentos y por lo tanto creo que defiendo a mi tierra, que es Cataluña, defendiendo que siga siendo parte de España y espero que eso, bueno, que yo me muera siendo así, porque si no lo pasaría realmente mal, tendría que marchar. Pero desde que sí que existe gente tiene una ideología absolutamente sectaria y racista, ¿vale? Yo he tenido contacto con gente muy importante del nacionalismo catalán, como puede ser Heribert Barrera, por ejemplo, que ya murió, que fue presidente del Parlamento de Cataluña y que era el santo grial de Esquerra Republicana de Cataluña. Y su discurso no es digerible para una persona como yo. No, no lo puedes digerir, ni siquiera lo puedes dialogar, eso es cierto, porque son absolutamente racistas, como muy racistas. En Cataluña ha habido un gran racismo contra los charnegos. Los charnegos, me parece que en el País Vasco lo llaman maquetos. Son la gente que ha llegado de fuera de Cataluña, que ha llegado a trabajar. En Cataluña llegaron 1 millón de migrantes después de la guerra civil, sobre todo de Murcia, de Extremadura y tal, y vivieron en condiciones muy, muy humildes, tremendamente humildes, y han sido la mano de obra que ha ayudado a Cataluña a crecer y a ser lo que fue después una gran potencia dentro de España industrial. Y por lo tanto, y se les ha humillado continuamente. Me parece, eso lo ha pasado muy mal, pero yo
yo siempre he sido muy claro, desde que nunca, nunca, por nada, he permitido ante mí, y lo saben, la gente que es independentista y que me conoce, saben perfectamente que yo no tolero esto y por lo tanto ya no me han dejado como un caso aparte. ¿Entiendes? Hay gente que con quien he llegado a ser amigo, pero no puedo ni podemos hablar de política entre nosotros para nada. De política siempre y cuando se entienda la política como la forma de gobernar a los pueblos, a las naciones. No en cuanto hablamos de dividir, yo ahí no entro nunca ni lo acepto. Claro, pero, a ver, ya sabes que yo soy catalán, catalanista, hablo catalán, es mi primera lengua, ¿vale? Yo me pregunto, a ver, es que yo hay cosas que a ver, por ejemplo, no es un poco también entendible, ¿no? Que los países se conforman por idiomas, por usos, al final por tradiciones, ¿no? Al final, en Francia hay unas tradiciones, en España hay otras, en Cataluña, dentro de España hay otras, ¿vale? No tiene un punto de entendible que unas personas que tengan una manera de vivir un poco diferente se quieran también sentir identificados con una bandera o un país como es España, por ejemplo, o es Francia y tal, porque al final son lenguas y son usos y son tradiciones, son maneras de actuar un poco diferentes, son tradiciones, ¿no? No, pregunto si es en ese punto es entendible que la gente, pues bueno, es por ejemplo ahora mismo en España está pasando un poco lo mismo con Europa, se están quejando de que están quitándoles cosas, bueno, pues de tradiciones, ¿no? Del país y tal. Entonces, ¿no es un poco lo mismo? Que se quejen los de aquí en Europa y los de... pero no, es posible eso hacerlo, porque no existe hoy en día un pueblo autóctono catalán puro en Cataluña, no existe. El mismo Junqueras es hijo de un murciano y de una italiana. Sí, pero Cataluña no es Junqueras, italiana, ¿eh? Cataluña no es Junqueras, aunque lo parezca. Claro. Bueno, pero son los que empujan, ¿vale? Rufián es de Jaén, que no tiene nada que ver con el ADN de lo que se pensaría que es el pueblo autóctono catalán, que el pueblo autóctono catalán no existe. Yo no he hablado de ADN, he hablado de costumbres y de maneras de... pero las costumbres, la manera de hacer y la manera de vivir, esas costumbres, hoy en día, desde hace mucho tiempo, ya no existen porque se ha cruzado. Se ha cruzado todo. Quiero decir, en Cataluña hay una gran cultura andaluza, por ejemplo. Hacen la Feria de Sevilla y hacen tal, y hacen cual. Y se sienten catalanes porque han nacido en Cataluña. La tierra no es de nadie. La tierra no es de nadie. Y la tierra no habla idiomas. La tierra no habla idiomas. Hablan idiomas las personas. Y yo siempre he defendido lo mismo. El idioma es un arma del ser humano, para comunicarse. Y cuanta más gente pueda comunicarse contigo, mejor. Cuanta más gente. Yo siempre he discutido con mis amigos que eran independentistas en catalán y tal y cual. Siempre digo lo mismo. Digo, ¿no os podéis imaginar por un momento la gran ventaja que existe? Por ejemplo, la numeración que tenemos es árabe. Es árabe. O sea, desapareció aquello del X, V, Y, tal, los árabes. Y lo empleamos todo el mundo, todo el planeta, ¿vale? La física la empleamos todo el planeta. O sea, el oxígeno es O2, el agua es H2O, el hierro es Fe, todo el planeta, ¿vale? La matemática, lo mismo, 2 y 2 son 4, si no hay vuelta de hoja. Incluso, y yo siempre les he dicho, ¿no es fantástico que un señor de Hungría se pueda entender con un japonés, con una pizarra delante para hablar de física, de química, de tal, o que un japonés pueda ponerse delante de un pentagrama y pueda interpretar a Wagner? ¿No es fantástico esto? Imaginaros por un momento que la física, la química, la música, todo fuera diferente. No podríamos oír ni escuchar ningún tipo de música. Los físicos, no habría evolución de la humanidad, no habría progreso, porque no hay entendimiento. Al no haber entendimiento, tú no puedes aprender cuestiones, por ejemplo, de un alemán o de un japonés que ha hecho un avance y tal. No, tienes que traducirlo, y al traducirlo se pierde. Entonces eso es una barbaridad. O sea, por desgracia, no es vuestro idioma que hablamos, el más hablado en el mundo, y seguramente será para el futuro el inglés. Pero es un idioma
digamos, del conjunto del planeta. No sabes si tienes que hablar inglés. Bueno, entonces, quiero decirte, eso te permite llegar a Japón y hablar con una persona y saber cómo vive y que te explique sus problemas y tú aprender de eso. Eso es muy importante para un ser humano, que no permanecer en un valle y solo poder comunicarse con la gente del valle. O sea, no puede progresar esa persona. O sea, es algo tan elemental que me da vergüenza decirlo. Sí, de verdad. Bueno, a ver, Manolo, vamos a... Bueno, última pregunta te hago de este tema. Los tópicos, ¿vale? Los tópicos. Posicionarte en este país es complicado, ¿vale? Es complicado, políticamente, ¿vale? Yo no te voy a decir que te posiciones, pero... ¿tú crees que ese tópico, bueno, se dice, no, cuando te preguntan, no, para mí son todos iguales los políticos. ¿Tú crees que son todos iguales o que hay alguien que, pues, que vale Para la nada, para pena? nada, para nada, para nada, para nada. Mira, yo te diré una cosa desde muy pequeño, ¿vale? Siempre he sido una persona muy preocupada por todo ese tipo de cosas y tal. Cuando estaba en la carrera de Derecho, hace un par de días lo hablaba con mis antiguos compañeros, que hicimos una comida y tal, y muchos de ellos me decían en el bar de la Universidad de Derecho en Barcelona, me decían, ¿por qué no te dedicas a la política? De esto hablamos del tiempo de Franco, ¿no? Pero yo siempre estaba preocupado por muchas cuestiones y tal, y yo les dije, soy muy sincero para esas cosas, que yo no puedo dedicarme a la política por una razón que es íntima, sencillamente íntima. Es decir, a mí no me preocupa, aunque eso sea algo de lo que yo me siento mal de mí mismo, pero soy sincero, ¿vale? Es decir, a mí no me preocupa, entonces, ahora sí me preocupa, no me preocupa que un señor, una señora, una familia que esté en Cornellá tenga la estación de tren allí o tenga que andar 5 kilómetros. Así de claro, y se quedarán todos como diciendo, lo entendemos perfectamente. Un político solo es buen político. En la política, la palabra política es una palabra griega, ¿vale? Y significa el arte de gobernar a los pueblos, ¿vale? Eso puede entender cualquier persona. El arte de gobernar a los pueblos. Es decir, es un arte. Y luego hay que gobernar a un pueblo. No hay que imponer a un pueblo mi ideología, que eso está pasando ahora. Tienes que pensar así. Entonces, todos estos, como decía alguno, no, es que las religiones y tal, cada uno la tiene. Por ejemplo, en Kazajistán, hoy mismo he leído que en la época soviética tiraron todas las mezquitas. Bueno, ahora que ya no son soviéticos, llevan 3.000 construidas. ¿Por qué? También he escuchado hoy las declaraciones de un tío de Irán que hablaba sobre el tema de la religión. Decía, mira, nuestros mayores nos dieron esas armas para vivir, para entender y para tal, y ya nos va bien. Esa es la cuestión, ya nos va bien. Pues ustedes quieren destruir completamente la cultura que nos ha informado a nosotros, que puede ser, como decía uno en el chat ahora, que estas piezas son hipócritas. Por supuesto que lo son, pero eso no tenemos nada más. No tenemos nada más. Es decir, hemos llegado hasta aquí gracias a una serie de metodología que creció con nosotros y nos ha hecho ser como somos. Entonces, si tumbamos todo esto, ¿qué hacemos? No, es que cuando nos muramos no hay nada, ya lo sé que no hay nada, yo creo en eso, ¿vale? Pero también sé que mi forma de comportarme con mis semejantes, con las bases que a mí me dieron morales, que hoy en día ya no existen, pues me funcionan. Y si no, la sociedad te acabará echando en las manos, acabarán enfrentándose como pasó en España hace 80 años. Porque al final hay reacciones. Y entonces todo lo que se ha podido avanzar se vuelve para atrás. Es realmente trágico lo que estamos empezando a vivir. Trágico. A ver, Manolo, no te voy a pedir que hables por Sito, ni mucho menos, pero aquí la gente está preguntando, mucha gente, lo de Sito. No, yo creo que no es justo que respondas algo sobre si Sito es independentista o no es independentista. Vale, lo único que... bueno, si quieres, bueno, yo no lo haría, pero bueno, yo lo que sí que te pregunto es que si tu manera de entender la vida, como has explicado, ¿no? Ahora, si te ha traído una especie de, bueno, pues de conflicto o de situación incómoda con Sito a lo largo de vuestra etapa, ¿no? de motociclismo. No. La cuestión es que
es que con Sito empezamos muy pronto, haciendo la covas y todo era muy bonito y todo era un crecimiento, 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 la evolución hacia arriba, no solo de Sito, sino del equipo y todo eso nos tenía absolutamente obsesionados, no obsesionados, pero encantados de la vida. Y nos costó mucho, pero estábamos felices de afrontar y de conseguir metas que parecían imposibles para el motociclismo español, como un 2,5, que se burlaban casi de nosotros cuando dijimos que íbamos a 2,5, como la creación de COAS, como los campeonatos del mundo. Todo eso fue fantástico. Crear un equipo que al final fue uno de los mejores equipos del mundial y el primer español en la categoría máxima. Todo eso fue una maravilla, la forma de vivir, ¿vale? Lo único que pasó es que al final de una relación, al final de las relaciones llega un momento que te cansas un poco, ¿vale? Te cansas. Te cansas en el sentido de que quizás necesitas nuevos retos, necesitas tal, hay problemas de incomprensión cuando antes no los había, y entonces sencillamente llegó un momento que creí que tenía que dejarlo porque peligraba mi relación personal y creo que acerté en eso. No hubo ningún problema. Él enfoca los problemas desde un punto de vista muy frente al mío, porque yo soy más sentimental, ¿vale? Soy más romántico. Él es mucho más frío. Y quizás por eso es buen piloto, por eso fue buen piloto. Y luego, él es un gran gestor, yo no. Y por lo tanto, el equipo quedó muy en buenas manos y él sabe gestionar muy bien. Es un hombre que sabe vender y sabe gestionar. Es decir, es un hombre muy cuidadoso en cuanto al tema de los gastos, en cuanto al tema de las inversiones, muy cuidadoso. Y eso lo mantiene en un nivel muy alto y por lo tanto está en muy buenas manos el equipo. En mi opinión, a su equipo en estos momentos le falta pasión. Pasión. Es decir, que para conseguir estabilidad, él lo hace muy bien. Pero para conseguir resultados deportivos hace falta algo de pasión que en su equipo no existe. ¿Vale? No, él no sabe qué opino eso y no. Y por lo tanto, quiero decirte, creo que debería haber tenido mejores resultados. Ha ganado un campeonato del mundo con Paul Espargaró, pero ha tenido pilotos muy buenos, como Maverick, como Rins, como Quartararo. Y creo que no han cuajado sencillamente por la frialdad que hay ahí. Puedo equivocarme, no pasa nada, ¿no? Pero quiero decirte que creo que es por eso. Creo que tiene capacidad técnica importante, tal, pero creo que un problema deportivo, en el sentido del apasionamiento, de la pasión, ¿no? Y sobre todo de mi obsesión. Quien manda, quien manda en un equipo, quien manda en la técnica, quien manda en la moto es el piloto. Si no está perdido el equipo. No gana. Esa foto es de Donington. Manolo, tu empuje, tu ayuda, primera inversión, tu vida entregada a este proyecto, después de todo, ahora te pregunto, ¿tienes la sensación de que la vida o alguien te debe algo por todo esto o te sientes compensado? No, no me deben nada. No me deben nada porque yo no lo hacía por eso, ¿vale? Nunca me planteé tener una retribución, digamos, un retorno de mi participación. Yo creo que está bastante compensada por cuatro cosas, ¿vale? Y si alguna vez, pues, me he sentido algo así, para eso escribí el libro, pero no para tener un retorno, sino eh, para hacer comprender a la gente los dioses de los informativos y tal, que se creen los dioses y que han manchado mucho la trayectoria del equipo y de Sito como piloto y de los pilotos que han estado con nosotros. Entonces, pues he querido sencillamente dar mi opinión al respecto, que no había sido posible darla hasta este momento. ¿Entiendes? Empecé a darla pues pequeños posts en Facebook, vi que a la gente le gustaba, la gente me pidió que escribiera un libro, lo hice casi por eso, ¿no? Para quitarme este peso de encima, y decir, mira, las cosas fueron así. Ayer, el otro día estuve en una comida, que te mandé una foto, que había gente del mundo de la moto,
estaba forcada en esa comida y estaba gente importante en el mundo del motor y recordaba ciertos hechos, ¿no? Y hechos en los cuales la gente de la mesa estaban. Yo le decía, tú estabas ahí, sí, sí, yo estaba ahí, sí, entonces yo no miento, cuento lo que pasó realmente. Otra cosa es que a la gente le guste o no. A ver, yo he tenido cosas feas con ciertos periodistas, sobre todo con la prensa, con nadie del paddock, más que con gente de la prensa. Porque creo que si son injustos con nosotros, fueron injustos con nosotros, bueno, serán con todo el mundo, digo yo. Ahí, por ejemplo, en esta foto que tienes ahí, esto es Goiânia, campeón. Pero esta foto que entra ahora es la foto de Nógalo, en el cual, pues ahí se ve a Eduardo Giró, Antonio Cobas, imagínate la gente que hay ahí. José Vidal, ha fallecido ya Antonio también, y Pepe Los Chamar. Y esto era una época en la cual no éramos nadie, no éramos nada, y no había 2,5 en España, era tremendo realmente. Estoy muy orgulloso de esa moto, y de ese equipo y de haber estado ahí, eso es una maravilla, tío. Manolo, ¿eres consciente de que hay cierta determinada gente, ¿no?, del paddock, cercanos incluso a ti, que no piensan como tú en este aspecto, que sí consideran de que la vida o esto no ha sido justo contigo? ¿Y No, te eso lo me han da dicho? igual, ¿sabes? Eso me da igual, sí, claro que me lo han dicho, eso me da igual, es una opinión externa basada en la envidia. Esto para mí ha sido, yo por la diferencia de edad, diría un hijo, pero bueno, como un hermano, ¿vale? Y lo quiero un montón y además del Rotax ha sido la obra de mi vida, yo considero que es la obra de mi vida, y por lo tanto yo daría cualquier cosa hoy en día por él y por sus hijos. Soy padrino de su hijo mayor. Él lo sabe, aunque sabe que yo no soy una persona hipócrita para nada en absoluto, se lo digo. Cuando pienso que ha hecho algo mal y tal, se lo he dicho y no le ha gustado, pero sabe que no soy una persona torcida, que no doy la vuelta. Y eso me hace sentirme bien. Soy muy amigo de su mujer, de su hijo, de Axel, que es el que más conozco. Los otros dos conozco menos. Sobre todo a Lucas, el pequeño, lo conozco muy poquito. Y a Edgar un poquito más, ¿vale? Pero Axel también, estoy todo el día detrás de él, a saber dónde está, cómo le va. Esa foto es de Goiânia, cuando ganó el Campeonato del Mundo. Ni Sito ni yo somos abrazadores, pero eso no salió. Valió la pena. Muy bien, Manolo. A ver, tengo aquí esta foto, es que yo veo tus fotos, Manolo, y vamos, me encanta, es que me encanta ver fotos tuyas siempre. A ver, Manolo, tu personalidad, tu buen hacer, tu siempre buscar ayudar al prójimo sin esperar mucho a cambio, como tú has dicho, ha sido un poco el secreto, ¿no?, de todos estos éxitos, de, de llegar desde nada, como tú has dicho, a llegar a, bueno, pues a lo Yo creo, que... yo creo que el secreto ha sido la decisión absoluta, o sea, sin ningún tipo de cortapisas, en el sentido de ponerlo todo. Tanto el caso de Sito, que dejó la carrera de arquitecto para correr, como de Antonio, que dejó otros proyectos que tenía, más importantes y seguramente más lucrativos que el nuestro. Eso fue una decisión tremenda de un grupo de personas muy capacitadas en varios aspectos de la vida, ¿no?, que se unieron. Por casualidad, por lo que fuera, se unieron y por eso sacaron adelante. Creo que fue eso. Bueno, cuando hemos hecho vídeos en el canal, que ha entrado gente, por ejemplo, Merlos, ¿no?, que entró Merlos, me acuerdo. Bueno, me acuerdo, claro que me acuerdo. Tengo la sensación, incluso con el arquitecto, que hay mucha gente que tiene ganas como de estar contigo ahora fuera del ambiente del paddock. Parece como que habéis tenido batallas, por lo que sea, por vuestros objetivos, ya sea con la prensa, sea contra el arquitecto
o sea, con Ángel Nieto, me acuerdo, que hicimos un vídeo de Ángel Nieto y lo explicaste muy bien. Y esas personas están ahora como muy cercanas a ti y bueno, parece como que en aquel momento el objetivo era uno y se luchaba por eso, pero había una persona por encima que se te valoraba, pero en aquel momento no había oportunidad de ese acercamiento y ahora sí que hay ese acercamiento. Es la sensación que me dio a mí, ¿vale? Por ejemplo, con Merlos, ¿no? Que te aprecia un montón y con tu persona, pero creo que, bueno, Merlos o cualquier periodista, me da igual, ¿eh? Pero tú tienes esa sensación que la gente tiene ahora ganas de recuperar un poco lo perdido o lo que no se ha podido vivir entre personas por aquellos objetivos que luchabais. Bueno, yo creo que me conocen bien, saben cómo discuto y cómo peleo y saben que no soy un traidor, no soy una persona traidora, no soy nadie que vaya por detrás, que te hable bien y que luego saben que les digo las cosas a la cara. Con todos ellos, con Merlos, con tal cual. Algunos no me han vuelto a hablar, otros me han oído, me han tal, porque no les gusta que alguien te cuente la verdad, te la cuenta la verdad sin ningún tipo de ánimo de haces esto y haces aquello y lo haces mal. Me siento mal porque has hecho esto, has hecho aquello. Lo digo. Y al decirlo, la gente sabe que no les voy a engañar, les voy a traicionar y por eso la gente me respeta. Alguna gente se ha dado cuenta de que eso es mejor que no la porquería que existe hoy en día, que no hay ningún tipo de humanidad, en ningún tipo que la gente ni te saluda y no me voy a dar la espalda a cualquiera, te van a apuñalar. Gente que no ha tenido una escuela en familia y una escuela en la escuela. No han tenido maestros dignos no hay en España maestros dignos. Y luego los padres han tomado una actitud diversa desde hace una década y media, quizás 2 décadas. Es decir, vamos a ser amigos de nuestros hijos. No, tú no tienes que ser amigo de tus hijos. Tú tienes que ser padre. Y tú no tienes que ser amiga de tus hijas, tienes que ser madre, que es muy importante, mucho más importante que ser amigo. Lo cual no quiere decir que el ser padre o ser madre no incluya ciertos aspectos de la amistad, claro que sí, pero sobre todo padre y madre, que son educadores, y enseñar a la gente, a los chavales, lo que vale un peine. A mí me han dado bofetadas, a mí me han dado en aquella época, los chavales nos daban bofetadas, ¿vale? Cuando hacíamos alguna barra basada, tanto un cura en el colegio como tu padre, no mucho, pero alguna vez que te mostrabas muy rebelde, muy tal, te has soltado un sopapo. Y aquí estoy, soy normal, ¿me entiendes? No me acuerdo de aquello, me acuerdo de aquello como algo que merecía, y punto pelota. Manolo, vamos a, con todo lo que has explicado, con todo lo que te has, bueno, nos has explicado cómo eres y cómo entiendes todo, yo tengo la sensación de que en el paddock de MotoGP, toda esta sociedad, todo esto que has hablado, ¿no? Está influyendo, ¿de acuerdo? Esa es mi sensación y quiero que tú me lo expliques también, ¿vale? Yo, de entrada, quiero agradecer a la gente que nos ha enviado mensajes. Me han enviado varios mensajes esta semana de gente que nos ve, que nos agradece. Gente que hace un año y medio nos decía de todo, ¿de acuerdo? Y gente que ahora ve que el discurso nuestro de hace año y medio se está como generalizando. Y no quiero ir un poco ahora de creído ni mucho menos, pero es así. Estoy viendo vídeos de gente crítico con las cosas y tal, y yo creo que, bueno, la crítica es buena, ¿de acuerdo, Manolo? Pero mi sensación ahora mismo es que el campeonato del mundo de motociclismo, entre comillas, MotoGP, no hay nadie al volante, ¿de acuerdo? Está a la deriva, ¿de acuerdo? Carlos Peleta, con todos los respetos hacia él, hoy me decía un amigo, ¿no? Es que no es ahora es que ahora se habla de Carlos, ¿no? Pero lleva ya 2 años trabajando de manera oficial, ¿no? Dijéramos, o sea, sin ser noticia, pero ya hace 2 años que lleva el timón, ¿de acuerdo, Carlos? Hay un cabreo generalizado, Manolo, por la deriva de las decisiones que están tomando en el Mundial. De entrada, antes de hablar de cualquier reglamento y cualquier cosa que vamos a hablar ahora, ¿tú crees que esta deriva es paralela a la sociedad, que va en el mismo camino y MotoGP se está viendo afectado por las mismas políticas? No, estoy absolutamente convencido de ello. Quiero decirte que a mí no me gustaría personalizar en nadie,
la responsabilidad de lo que está pasando, ¿vale? Creo que este chico, Carlos, yo no lo conozco. Bueno, lo habré visto alguna vez, pero no he cambiado ninguna palabra con él y por lo tanto yo no tengo indicios personales para valorar nada de lo que él haga, pero lo que sí es cierto es que la gente que está en el paddock y a quien le he preguntado o ha salido el nombre, siempre me han dicho que es una persona competente y por lo tanto todo el mundo tiene derecho a evolucionar su vida y llevar sus proyectos adelante. Creo que él está en una estructura enorme, con una serie de condicionantes tremendos y lógicamente tiene unas condiciones muy difíciles porque he sabido que la propiedad de Dorna es de un fondo de inversión que no juega con la amortización de su inversión y con los intereses y por lo tanto eso es algo que mediatiza mucho en la cuestión, es decir, hemos de ganar dinero y el deporte, el motociclismo está, digamos, en un mar proceloso, en el sentido de que esa evolución, precisamente esa evolución de la sociedad, está haciendo como que este tipo de deportes, no solo el motociclismo, el boxeo, o incluso al final la Fórmula 1 también, cualquier deporte de competición que sea competición, ¿vale? Tengan que ir reduciendo su capacidad porque la sociedad que están creando lo rechaza. No todavía de forma masiva, pero sí poco a poco. Por ejemplo, en el tema de televisión sería incapaz, por ejemplo, de pagar televisión española. Sin embargo, ha pagado 30 millones por hacer el fútbol en Dakar. ¿Por qué? Pues porque el fútbol es masificado, está masificado, porque el fútbol representa a un país y este tipo de defensa que hace la FIFA contra la propia sociedad. Y todavía eso vence. Pero el motociclismo hemos llegado al punto en el cual una bandera española es criticada porque la saque un piloto español, cosa insólita, porque lo hacen todos los países, italianos, brasileños, americanos, australianos, franceses, italianos. Y en España no podemos. En España no podemos. No podemos, no. Que hay algunos, como ejemplo Bautista, que sí. ¿Entiendes o no? O en Moto2 también lo ha sacado Augusto Fernández. Me parece mentira que a un señor como a Marc Márquez se le haya presionado hasta el extremo último de que se sienta impedido a no usarla como le pasa a cualquier otro piloto español, Maverick, cualquiera de ellos. Eso es terrible. Bueno, no sé, ahora no, la pregunta me va por aquí, ¿vale? ¿Tú crees que la política de Dorna, términos muy genéricos, no vamos a profundizar, pero tiene una especie como no hemos comentado en muchos vídeos, hace año y pico de esto que lo comentamos, que la política de Dorna es de tener a los equipos, bueno, los mantiene él, básicamente, los equipos. Sí, Esta política lo que quieres decir, sí. de control. Es lo mismo, y de ahora, estas decisiones que ha tomado del reglamento no han consensuado con nadie, han sido, bueno, han dicho esto va así, punto. Y entonces, tiene esa sensación de dominio, ¿no? De todo. Pero yo siempre les he dicho, yo hablo con ellos también, ¿vale? Bueno, no con todos, pero de vez en cuando hablo con ellos, con algunos y tal. El otro día en la comida había gente que no estaba en el mundo de la moto, que no estaba en el mundo de la moto, sino que estaba en el mundo de las cuatro ruedas. Y desde fuera opinaban, y yo les decía, se han equivocado al tomar la decisión de las carreras dobles y tal. Y este chico muy capaz, muy inteligente, muy serio, que está en una grandísima empresa, me dijo, hace muchos años se equivocan. Y esa es la sensación que tenemos, ¿vale? Y es cierto que desde el primer momento, y hace ya muchos años, porque yo estaba todavía en el campeonato, Carmelo ha tenido una obsesión por eliminar cualquier tipo de sindicato, que él llama. Sindicato de pilotos, sindicatos de equipos, esto fuera. El único sindicato teórico que había de equipos, que es IRTA, lo absorbió y hoy en día no es más que la oficina de la señorita que está a entrar y trae los papeles y no defiende para nada los derechos de los equipos. Lo único que hace es repartir el dinero que le da Dorna para que lo reparta. Pero en realidad no existe una posición unitaria por parte de los equipos, ni un sentimiento entre los pilotos, por ejemplo, corporativos, ¿vale? Y tendría que serlo.
tendría que serlo y el campeonato ganaría mucho con ello, porque no se pueden tomar esas decisiones que han tomado y que luego los pilotos, los propios pilotos la critiquen. Dicen, no, no, va a ser horrible de los mecánicos. Ayer, el otro día, un mecánico del equipo más importante del mundial, me decía, me han cambiado de sitio, ¿vale? Y me decía, es mucho mejor porque trabajaré menos y es interesante y tal, tal. Estaban alucinados porque tenían que empezar el jueves, viernes, sábado, domingo por 22. Estaban alucinados porque tienen hijos. A mí se me han ido algunos mecánicos, ¿vale? Por ejemplo, Valle, ¿vale? En 2 y medio, que cuando le pregunté, porque se iba y dijo, Manolo, mis hijos no me conocen. Entonces es una barbaridad, porque el comentario que había en esa comida era, ¿quién va a aguantar para ver eso? Y gente que somos aficionados a las motos, todo el mundo decía, no, va bien, va bien. Y sin audiencia no hay patrocinio, no lo hay, no lo hay. Está muriendo el patrocinio porque no hay audiencia. Y los chavales, por muchas razones, porque claro, si tú, un chaval hoy, por ejemplo, de 7, 8 años, en un colegio, mira una pantalla donde hay motos, lo primero que hará la maestra es castigarle o decirle que no puede o que está mirando y tal y cual. Ese es el nivel educativo que existe. Tú los ves a los niños en las fotos de las fiestas que hacen y se te hiela la sangre. Manolo, yo creo que Carlos Ezpeleta ha encendido una mecha con todo lo del año que viene. Va a ser un año complicado de gestionar. Lo hemos dicho hace mucho tiempo en el canal. Incluso advertí el primer día que hice el vídeo de la encuesta, ¿no? Que digo, ¿cómo se le ocurre preguntarle a la gente de la web de MotoGP por MotoGP si ya los tienes, ¿no? ¿Qué sentido tiene, no? Están haciendo cosas sin sentido para mí. Y el año que viene va a ser un año de revolución. Bueno, tú has dicho, ¿no? Los viajes, ¿no? Se han ido a los países que más ahora están pagando por las carreras y hay muchas carreras fuera y tal, ¿no? Pero bueno, siguen anclados con Michelin. Las presiones, este año las presiones va a ser un cachondeo. Se han cargado los warm-up. Los warm-up de Moto2, a ver, es que Manolo, esto no sé si tú lo sabes o no, pero se han cargado los warm-up de Moto2 y Moto3. O sea, estamos en esa situación de que una persona, en este caso Carlos, se ha cargado el warm-up de Moto2 y Moto3. Lo hemos dicho en el canal muchas veces, muchos ejemplos. Si tú haces un último cambio del sábado, estás en la miseria, y haces un cambio de urgencia para el domingo, ¿cuándo lo pruebas? ¿De acuerdo? Sí. El otro día decía un japonés, no me acuerdo que era, Oyama, creo que lo decía, si tú revientas la moto el sábado, la partes por la mitad, y la tienes que montar por la noche para poder correr el domingo, ¿cómo la pruebas? Yo realmente, son decisiones que dices, tío, pero es que el año que viene... El problema es que se meten en un problema de cojones, que es un problema de narices, porque el warm-up, no tiene la función del entreno, tiene la función de poder salir a la pista y dar unas vueltas para que todo en la moto funcione perfectamente. Si se han dejado una tuerca suelta, ahí se verá. Si se han dejado la maneta del freno en una posición que no le gusta al piloto, ahí se ve. Lo que le pasó a Alex Espargaró en Motegi, que habían cambiado el mapa y todo eso, ¿me entiendes? Esto puede pasar. Pierdes una carrera, ¿vale? Eso me parece... Es un riesgo innecesario para una persona. Riesgo innecesario para la persona que ha tomado esa decisión. Porque puede no pasar nada o puede ser un absoluto caos. Puede pasar eso. Y por lo tanto, el otro día, por ejemplo, yo te decía, cuando hablábamos de los neumáticos y tal, cuando estuvo Jero en el canal hablando, sobre todo me gustó mucho una cosa que dijo de los neumáticos, que parece que los que hablamos de neumáticos seamos una especie de secta, ¿no? Que echamos humo a no sé dónde. Y tal, ¿te gusta Jero, Manolo? ¿Te gusta Jero? Sí, me encanta. Entonces dijo que un neumático, ni alerones, ni cadena, nada de todo esto, ¿vale? Ni 2 caballos, ni 3 caballos. Que lo fundamental en un vehículo de competición es el neumático. Y dijo que además el cambio de neumático puede dar 1 segundo, 1 segundo y medio, o perder medio segundo. Es una barbaridad. No es una barbaridad, es la realidad, lo que la gente no quiere entender. Los otros periodistas saben tanto y que hablan tanto y que salen en no sé cuántos canales y tal, y no se dan cuenta de que el neumático es absolutamente tal. Y es una pieza que es monopolio de una marca
y que es absolutamente incontrolable. Es decir, no es como una pinza de freno que si está mal lo puedes ver, lo puedes demostrar. No es, ni siquiera es la gasolina, que tampoco se puede controlar porque existe evaporaciones. Hay formas para evitarlo, pero existen. El neumático es imposible. Imposible. Tú no puedes con el neumático. Como mucha gente dice, ¿por qué no habéis han jugado? Porque no tienen forma de saber lo que estás diciendo. Ni siquiera tú sabes lo que está pasando en ese neumático. ¿Vale? Puede ser un error de fabricación o puede ser un error de mezcla de las químicas, pero desaparecen. Cuando llegan a la temperatura de funcionamiento, desaparecen. La gente no sabe esas cosas, tío. El neumático alcanza una temperatura que convierte a la mezcla prácticamente en gel. Y esa temperatura hace que la composición química cambie. En fin, lo de los neumáticos es una barbaridad, es una cosa que no vale la pena ni hablarlo. Y quien diga que manipulamos, pues la próxima vez que me lo diga directamente por escrito, que lo llevaré al juzgado de guardia. Bueno, no es para tanto, Manolo, no es para tanto. A ver, Manolo, la comida, que estuviste en es una comida privada, pasasteis bien y tal. Pero hay una cosa a mí que me sorprende mucho y es que, a ver, no sé, el fútbol, el Barça, el Madrid, son equipos que, bueno, pues pueden tener momentos malos, momentos buenos, pues hay una dirección ahí que los controla, ¿vale? ¿Qué está pasando en HRC, Manolo? ¿Qué pasa en Honda? A ver, esta última noticia, ¿no? Que ese movimiento de ingenieros y tal, todo esto, bueno, pues no sé si es Bueno, obra de este señor, ah, pero antes de responder, Manolo, Honda ha pagado, bueno, todo el mundo criticó el contrato que hizo Alberto a Marc de 4 años en motociclismo que te puedes hacer mucho daño. Se advirtió de esto, nadie firma 4 años en MotoGP porque te puedes salir, bueno, precisamente lo que ha pasado, ¿no? La primera carrera de ese contrato, 20, ¡pum! ¿Vale? Contrato millonario, 4 años, 30 millones por año que me cuesta. Resultados, de momento, 0. Inversión en motos, yo no sé, Márquez, no sé, ¿eh? Pero lo que tendremos no será una moto nueva, no nos engañemos. Yo no sé cuántas motos llevan ya, pero en el 22 una nueva. Ahora otro día trajeron dos nuevas, o 2 evoluciones. O sea, ¿cuántas motos hay que hacer más? O sea, yo no sé, Honda la que se está gastando en 4 años, despreciando a otros pilotos además, haciendo movimientos técnicos yo sé que hay gente que tiene dudas de esos movimientos, sé que hay gente que tiene dudas. Y yo no sé, bueno, Honda, es que yo vi a Honda, un japonés, en la oficina, ¿no? Con los números. Yo es que me levanto y empiezo a dar voces y digo, ¿esto qué es? 4 años, el tío ¿dónde está? Y las motos, tantas motos, pero a ver, ¿qué pasa en Honda, Manolo, tío? ¿Esto es normal? Que estemos en una situación como la que estamos. yo en cuanto al tema de contrato de 4 años de Márquez, que es de cualquier persona que hubiera podido intentarlo, lo habría hecho, eso es evidente, está clarísimo, porque lo que es un piloto extraordinario, único, y no solo había que asegurar que estuviera ahí, sino evitar que se fuera a la competencia. Por lo tanto, es una acción lógica en cualquier persona. Lo que pasa es que cuando tú consigues un contrato de este tipo que tiene una inversión tan fuerte y que es tan importante para una marca, porque es importante para una marca, es importante para la carrera de Marc, pero también es importante para Honda, es importante para Repsol, es importante para Red Bull, etcétera, etcétera. Tienes que actuar de manera de que no suceda lo que sucedió en Jerez. No se pueden cometer errores cuando tienes en las manos un brillante de ese tipo. Si tú tienes una piedra que has sacado en una mina de Sudáfrica y tal, y la llevas a tallar, la llevarás a Holanda a tallar, porque como te la tallen mal, se acabó el valor de la piedra. Y entonces hemos firmado contratos, somos mejores, y venga, a por ellos y tal. Si alguien analiza fríamente lo que sucedió desde el momento en que Marc cayó hasta que Marc se fue del Gran Premio de España, pues se da cuenta que realmente ahí se echó por la borda esa inversión completa. Ahí se echó por la borda esa inversión.
Porque cuando Marx se quejó de dolor, estaba rodando tiempos de vuelta rápida en Jerez, que nadie lo olvide. ¿Por qué estaba rodando en tiempos de vuelta rápida? Pues porque él seguía siendo el mismo, porque su musculatura estaba en su sitio, porque todo estaba en su sitio, todo estaba en su sitio, excepto la rotura, es decir, la zona de unión entre la parte de arriba y la parte de abajo del húmero, ¿vale? Que sí, estaba quieto y estaba enganchado con una placa y unos tornillos, pero, cuando frenaba, por ejemplo, en el Isaac, la presión de la frenada sobre el húmero hacía que la placa no pudiera aguantar esa presión. Esa placa está colocada para una persona normal y corriente, no para un deportista que frena de 320 a 100 en nada. Y eso precisamente es lo que pudo ocasionar el ligero giro del hueso que le hizo después tener que operarse varias veces más, hasta que en Estados Unidos le rompieron y lo volvieron a poner recto. Entonces, cuando tú haces una inversión como esa, no se puede cometer un error tan zafio. Un error zafio. Porque Marc no necesitaba para nada ir a Jerez a entrenar. No lo necesitaba. Era 8 veces campeón del mundo y tenía toda una temporada por delante. No tenía que haber ido a Jerez para nada, ni siquiera a ver la carrera. Por muchas altas que le dieran, porque cuando el doctor Mir le da el alta como paciente. Es decir, ya no necesita estar en un hospital, por tanto no hace nada en un hospital. Eso es normal, eso está correcto. En cuanto a Chartres, llega a Jerez y le da el fit, el Chartres tiene una lista que le dice, si hace esto, esto y esto, tal. Lo hizo, tal, y dijo, le tuvo que dar el fit, no porque él quisiera, seguramente, sino porque estaba. Luego, acuérdate que luego en Silverstone a Pedro Acosta no le dio el fit. ¿Entiendes? Quiere decir que ahí sí que fue también otro error, porque no tiene nada que ver un número que está cogido con una placa que un fémur que está con un puncher, un clavo interior, nada que ver. Y ahí se equivocó. Pedro podía haber corrido perfectamente, y sin embargo en Jerez tendría que haberle impedido que corriera. Lo que pasa es que la fuerza de un equipo como HLC y las declaraciones que hicieron, yo creo que le impidieron no decir que no, porque los mecánicos, no sé cuál, y no me importa, y si lo supieran lo diría, también hicieron declaraciones diciendo, nada, el jueves está aquí, gana, en 4 días, un número roto. Eso se tiene que aceptar como algo, pero tiene que haber gente que entiende, sí, muy bien, parece estupendo, ya ganan a las canicas, pero aquí no viene. Eso es la base de lo que ha pasado con Marc. Pero, Manuel, ¿no te extraña que un piloto como Marc Márquez, como el más representativo de MotoGP, no sea crítico, ¿no? Con cosas, ¿no? A veces, con lo que sea, ¿no? Con el Ya sistema. lo sabe él, sí. Él lo sabe perfectamente lo que ha pasado ahí, sabe perfectamente quién es responsable. Lo que pasa es que sabe que no puede empezar a toquetear todo esto, sencillamente. Yo creo que, vamos a ver. Bueno, en general ya no hablo solo de eso, sino de Michelin, de las aletas, de los whole shots. Sí que hizo unas declaraciones un poco, pero no sé, parece como que aceptase bastante, ¿no? El juego, ¿no? Del sistema, ¿no? Hay pilotos en este momento que llegan al box y no opinan absolutamente nada de la moto, no les dejan opinar absolutamente nada, sencillamente se van, comen y cuando vuelven se suben a la moto y punto, y no la tocan, ni opinan sobre ella. Hay muchos pilotos, muchos equipos que lo hacen ya. Una barbaridad, es una absoluta barbaridad, pero bueno. Ya. Manolo, yo lo he vivido esto, que lo he vivido, yo he vivido el principio, imagínate cómo debe ser ahora. Dime. No, que a veces he hablado con, un día con Benjamín y tal, hay una especie de discurso oficial, ¿no? De la gente más de antes, la gente auténtica de la moto de toda la vida, y no es con ánimos de lo de antes era mejor, no es esa el motivo. Hay un enfriamiento, ¿no? de la gente de la moto
de la gente de la moto por el campeonato, ¿vale? ¿Qué es lo que realmente está fallando para que la gente como, yo qué sé, un Manolo Burillo, un Benjamín Grau, eso se lo pregunté yo también al arquitecto, dije, oye, me extraña que tú no seas muy crítico con esto cuando tú eres una de las personas que, bueno, te lo relaciono con Burillo, la manera de amar la moto, ¿no? El motociclismo, ¿no? Estoy viendo una especie como de gente que tenía un concepto del motociclismo que como que se ha cambiado, ¿no? Y ya no gusta. Y no es un tema del cuatro tiempos o del... No sé qué es lo que está pasando, Manolo. ¿Tú qué crees que está siendo la clave de que gente tan representativa... Yo no me imagino a nadie que diga, no, que no me gusta el fútbol ya, no me gusta el fútbol, no. Pues criticar algo, pero es que gente que no vea carreras porque dice, es que no lo entiendo, es que no las entiendo. Claro, porque tú fíjate en esta foto, éramos todos gente muy, muy apasionada, no teníamos tiempo para ni dormir, pasábamos hasta las 6 7 de la mañana con un cubata en la mano hablando de motos, no hablábamos de otra cosa. Y el otro día lo dije, tener en un grupo de gente con un par de Cuba libres, sentados en un bar de una terraza a las 4 de la mañana, como Giró, como Eduardo y como Antonio Cobas hablando, es algo que ha sido un regalo de la vida, ha sido un regalo de la vida, porque son personas, porque Eduardo todavía vive, tan capaces, tan inteligentes, tan brillantes, tan tremendamente brillantes, que, que te marcan la vida completamente, porque hablábamos de todo. Ahí, por ejemplo, están mecánicos, por ejemplo, Whitehead, el chico del bigote, luego está Pedro Chamar, que fue un buen piloto y un probador, luego está Vidal, que era un gran mecánico, que ya murió, y, y, y eran adoradores, porque fíjate lo que es estar ahí con Antonio y con Eduardo, que había vivido la época bueno, había vivido, no, había gestionado él la época de Santiago Herrero con la otra rotativa y con Esteban. O sea, esto era una locura. Esta foto es de Nógano. Ahí sí que estuvo a punto de ganar. Y estamos hablando del año 83, tío. La primera vez que la moto rodaba en una carrera, esta foto, la primera vez. Y por lo tanto, eso se transmitía. Cuando la gente veía esta foto, a lo mejor el mundo deportivo y tal, flipaban en colores, porque España no tenía esto, ¿vale? Y se daba cuenta de que había 4 desperdigados por ahí, porque fíjate cómo vestimos, ¿me entiendes? No, 4 desperdigados intentando una locura, que es lo que le animaba a la gente de alguna manera a afrontar aventuras y objetivos. Y nosotros íbamos cumpliendo etapas, la gente disfrutaba con eso, viendo que ese proyecto crecía y nos echaba para atrás. Eso era fue un ejemplo ese equipo. Y hoy en día es todo una cosa que no se sabe muy bien. No, solo hay 4 ingenieros chuleando, ¿vale? Y nada más. No hay más que eso, tío. De verdad. Sí, cuando dijo eso otro viajero también, lo de las ventanitas estas que ponen y tal, cuando Mark vio la moto suya, dijo que parecía una no sé qué, dijo algo así, ¿no? Han olvidado que el piloto es el vértice de este producto, Y Mark era el diamante de este producto, ¿no? Es que no le demos vueltas. Nadie pone la tele para ver al señor de la Niña. Nadie la pone. ¿Vale? La ponen y tampoco ponen la tele para ver a 15 tíos, porque eso puede ser bonito, pero no es competición. ¿Por qué no es competición? Porque tú no te identificas con nadie ahí. Te has de identificar con alguien. Entonces hay competición. ¿Y cómo te vas a identificar con alguien que en una carrera hace tercero o cuarto, en la siguiente carrera hace el 14? O sea, no puedes ser aficionado de un equipo de fútbol que ahora gana y mañana pierde con el Huelva y luego gana con el Madrid, pero luego pierde con el Cáceres. No es posible esto. No es posible porque no es comprensible. No porque yo no lo comprenda, es porque nadie lo puede comprender. Y como han hecho ustedes ese producto, pues tienen ustedes esa consecuencia. No hay más, tío. Es que 2 y 2 son 4 en la vida, y en la economía y en todo tipo de producto y evento. Dejarme decir solo una cosa, que el principal culpable de eso es Michelin y ya está. Y no voy a hablar de neumáticos.
pero Michelin es el que hace todo eso, ¿vale? Vamos a, aquí, Heavy dice, bueno, es que realmente, mira este comentario, si las motos siguen en este plan, me parece que yo después de muchos años disfrutando de ellas, creo que dejaré de verlas. No me gusta lo que veo, para dónde van, Manolo, para dónde van las motos, porque yo creo que Carlos, es mi sensación, ha visto la Fórmula 1 y dice, bueno, vamos a hacer lo mismo, que eso funciona. Es mi sensación, ¿sabes, Manolo? ¿Tú crees que la sensación de Carlos es decir, oye, mira, vamos a hacer Fórmula 1 con dos ruedas? ¿Crees que va por ahí? No, para nada. No vamos a hacer la Fórmula 1 porque es absolutamente inalcanzable, porque además la Fórmula 1, si se llegara a ello, el público es completamente diferente. Es decir, el público de la moto y el público de la Fórmula 1 es completamente diferente. Hay gente que le gusta la Fórmula 1 y la moto, pero es una cantidad pequeña, no para dar en el mundo. En el mundo, un campeonato del mundo está dejando de existir. Está dejando de existir. ¿Por qué? Pues porque ha habido una época muy larga en la que no han llegado pilotos americanos y se ha despreciado a algunos pilotos muy buenos anglosajones, como el caso de Casey Stoner, como el caso de que a mucha gente no le gusta, pero que el chico este inglés que ha estado en el Bennett. En fin, gente brillante que se ha despreciado, sencillamente, y no se le ha dado la posibilidad para poder competir por intereses comerciales o por lo que sea. Y eso es un error tremendo. Para los pilotos hay que dejarlos muy libres para que expongan su rivalidad, para que la expongan. Y el campeonato del mundo es campeonato del mundo en Italia, es campeonato del mundo en España, ahora un poco en Francia, pero no lo es en Alemania, o no lo es ni siquiera en Inglaterra. Por supuesto, es desconocido completamente en Estados Unidos. Yo creo que también en Japón, lo que pasa es que como las marcas son de Japón, ahí hay un poco más de afición, pero no lo hay en la India, y no lo hay en Tailandia, y no lo hay en Indonesia. Por mucho que llenen un circuito, no existe, ¿vale? Lo toman como otro tipo de evento, que como si fuera de un circo, no como si fuera un campeonato del mundo de motociclismo, con sus riesgos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto desaparecerá. Vale, Manolo. No, es que yo no tengo tan claro lo que veo, tío, y bueno. Nada, yo tampoco creo que sea el camino de la Fórmula 1, no, ni mucho menos. Y creo que Dorna tiene otros campeonatos que no pasa lo que pasa en MotoGP. Solo hay que ver Superbikes, que no es que defiende Superbikes tampoco, ni estoy defendiendo a Dorna, pero en Superbikes la gente que quiere ver a Bautista, ve a Bautista. La gente que quiere ver a Jonathan Rea, ve a Jonathan Rea. La gente que quiere ver a Toprak, pues un día está primero, otro día está tercero. Y es coherente, ¿vale? Pero claro, aquí no. Y el año que viene vamos a flipar. El año que viene, con esto de los neumáticos, las presiones y toda esta cochambre de reglamento impuesta por Michelin, va a ser muy cachondo, ¿eh? O sea, ojo, que además tienen dos neumáticos solo, ¿eh? No tres. O sea que como no la claven, allí va a haber carnicería, tío, carnicería. Pero bueno, nosotros vamos haciendo vídeos, Manolo, vamos hablando, vamos debatiendo. Y bueno, aquí parece que la voz pues se va extendiendo, tío. No sé si esto va a durar mucho, ya se verá. Pero yo, como siempre, ya sabes que defiendo otras cosas. Defiendo mi mundial paralelo, también por si acaso. Y no voy a cansar, tío, no voy a cansar de esto. Por cierto, Didi Manolo. No, claro, tú haces unos vídeos pues muy buenos que no existen en el mercado, no existen en el plano técnico y estudiáis muy a fondo las características técnicas de las motos, etcétera, etcétera, y eso no existe, no hay ningún canal, ninguno, que tenga nivel para hablar de esto. Y por lo tanto no hablan de esto, hablan de otras cosas, ¿vale? Pero yo creo que el canal es un canal que alterna muy bien lo que es la disquisición sobre el tema técnico de las motos, la evolución de las motos, con el tema crítico sobre el tema deportivo y el tema comercial del motociclismo y deportivo. Y por lo tanto creo que hay una buena información para la gente que lo ve, porque es un canal libre además, no estamos limitados por nadie, ¿vale?
Y por lo tanto creo que es muy importante mantener este canal, sobre todo por la gente que nos ve. Yo creo que nos debemos a ellos, por lo tanto me parece muy bien. Por cierto, voy a leer el chat, ¿de acuerdo? Estaba con Manolo. Hoy era un día muy importante para mí, para hablar de Manolo de cosas, pues yo creo que han sido muy importantes para a nivel de las personas, ¿no? Que somos todos, pero el chat lo tiene un poco más olvidado. Ahora os lo digo, si queréis preguntar algo en el chat, estoy pendiente del chat ahora mismo, estoy en el chat. Los que habéis hecho alguna pregunta, que he visto preguntas, y os pido disculpas porque he estado pendiente de la conversación de Manolo, porque a veces estar aquí no es fácil, ¿eh? Eres haciendo un discurso y yo tengo que escucharlo para luego repreguntar, ¿no? Si estoy en el chat, no escucho bien a Manolo, igual le pregunto algo que ya lo ha dicho y quedo muy mal, ¿vale? Ahora estoy pendiente del chat y recuerdo otra cosa, ¿de acuerdo? Recuerdo que en las redes he puesto un mensaje diciendo que quien quisiera entrar a saludar a Manolo, a quien sea, incluso a rebatir algo que hemos dicho, o que ha dicho Manolo, o que he dicho yo, podía entrar. Podía entrar. Los que tienen enlace ya pueden entrar, los que no, que me envíen un privado por alguna red y estoy aquí, les doy enlace y podéis entrar coño, ya ha entrado alguien, tío. Y podéis entrar a saludar o a preguntar o lo que sea, ¿de acuerdo? Así que veo que ha entrado alguien aquí a la sala. Estoy viendo aquí a alguien, a ver quién ha entrado por aquí. Un momento. Carlos Salmerón. ¿Qué pasa, Carlos? Buenas noches, ¿Qué pasa, tío? Manolo. Gracias por entrar. Te he visto, ya te conozco por el setup que tienes, por el sofá Sí, ¿no? y tal. Ya te conocí, ya te he Claro, conocido. la gorra del S2 que hay por aquí detrás Vale. y por ahí Oye, tengo un montón de pases. Carlos, gracias por entrar al vídeo. Es un especial Manolo Burillo, su persona. Hemos destacado cómo es Manolo, cómo ha conseguido, lo ha conseguido, o la gente que ha conseguido lo ha conseguido estando a su lado. Es un poco una especie de homenaje a Manolo, ¿vale? O sea, lo digo porque hemos hablado también de MotoGP, de las cosas que creemos que son buenas o son malas, la deriva y todo esto. Es un poco, bueno, si has visto el vídeo, supongo que lo has estado viendo Sí. en el esto. Entonces, nada, te agradezco que entres y nada, feliz Navidad, Carlos. Feliz Navidad. Ay, bueno, Yo he estado viendo claro. Y he estado viendo Nochebuena, el programa mira, y mientras Carlos. he estado Carlos, chateando por ahí. me tomo una Bueno, copita. Ole. Me como una copita para ti, ¿eh? Salud. Gracias. Salud. Salud a todos. Que Didi, Luis, Carlos. gracias. No, te iba a decir, gracias a ustedes. He estado ahí en el chat, bueno, chateando con la gente, lo que opinan y demás, y he estado escuchando, ¿no? Sobre todo a Manolo. Es que habéis hablado de muchas cosas y sobre todo muy interesante. Yo podría estar aquí una hora comentando todo lo que he escuchado No. Bueno, que Oye, se tardaría. Carlos, los elogios que le he dado a Manolo me he quedado corto, son justos. No sé si has visto los elogios que le he dado al principio del canal. Yo sé que tú has tenido relación con Manolo Sí. en el equipo. ¿Tienes la misma opinión que yo, más o menos, de de su persona? No, te cuento. No, yo he llegado, como te dije, venía del taller, he llegado, me he duchado 5 minutos, Vale. he entrado tarde o 10, que no sé, cuéntame qué habías dicho. No, le he dicho que es una gran persona, bueno, que siempre saca lo mejor de los que estamos al lado suyo, ¿de acuerdo? Sobre todo eso lo que he destacado, ¿no? Tú coges, yo qué sé, Cribillé, Checa, Puig, toda esta gente. Manolo tiene un don de sacar lo mejor que tiene la gente dentro, incluso me pasa a mí con él, ¿vale? O sea, me pasa a mí, incluso con el canal, ¿no? Yo creo que sin Manolo, el canal, sin saber que tengo a Manolo al lado, vamos, yo más que, vamos, me cortaría el doble, ¿sabes? ¿Me entiendes o no? O sea, a mí me ha ayudado Ya. un montón también, ¿sabes? Sí, hombre, yo puedo contar un poco Espérate que me he comprado un aparato de estos nuevos, hombre, de follower, de Instagramer. Ahora soy influencer. ¿Se me ve bien? ¿Se te ve bien? Yo creo que tienes una ditada, o sea, creo que tienes sucio el objetivo de la cámara, creo, ¿eh? Ah, pues Tienes seguro. un Buah. dedo, el objetivo siempre, la oreja, los dedos, siempre está hecho Sí, seguro. Además, mi móvil está todo el día en el suelo y el taller, liado. ¿no? Vale, bueno, a lo que me comentaba, yo
yo tuve la gran suerte de conocer a Manolo de casualidad en Jerez, en el circuito de Jerez, ¿no? Entonces después ahí hemos empezado una relación con David Guardiola también, ¿no? Y yo puedo opinar bastante bien porque hemos convivido como muchas personas que han convivido con Manolo en las carreras, ¿no? Lo que tú has dicho, yo creo que tú que lo conoces también te quedas corto, ¿no? Yo puedo opinar como persona, ¿vale? Manolo como persona, bueno, yo he conocido pocas personas, tan buenas personas y tan inteligentes como Manolo, ¿sabes? Aparte de culto, porque la gente se olvida, a Manolo lo relacionan con el mundo de la moto, pero Manolo, por lo poco que lo conozco, ¿no? Lógicamente, David lo conoce mucho más. Tiene una cultura tremenda, te puede hablar de cualquier tema, pero con todo, no solo porque él ha estudiado por su carrera de abogado y tal, muchas cosas, sino porque ha leído mucho y tiene muchos conocimientos de todo lo que te puedas imaginar. Entonces, una persona con una cultura extraordinaria, ¿no? Entonces, todo lo que dice, lo dice, o sea, con seguridad, nunca titubea, con lo cual estamos ante una persona muy culta. Referente a la moto, bueno, pues es lo que yo he dicho siempre, por suerte, yo me considero un romántico. Yo trabajo ahora mismo de lo que me gusta, que es la moto, y voy a las carreras porque me apasiona. Manolo es un romántico de la moto. La historia suya, a la cual yo he podido leer todo por el libro, otra gente lo han vivido con él, como David o incluso gente que ha estado con él desde sus comienzos, ¿no? El romanticismo que hay que tener para lo que hizo este señor, eso es que es increíble a la gente. La gente le diría que estaría loco, me imagino, ¿no? O sus familiares o sus más allegados, pero bueno, hay que dejarse guiar por las locuras. Y lo que hizo él en esa época, porque claro, es que estamos hablando de hace muchos años, y poner el tema económico, la pasión, la coordinación de todo esto, eso es inviable hoy día, ¿no? Entonces, bueno, el tema de las carreras, yo que lo conozco, es increíble la experiencia, ¿no? Hay gente que no conoce a Manolo, que si Manolo fuera, imagínate, inglés, pues tendría al menos un documental de toda la historia, ¿no? De Manolo, de Cobas, de Sito, de toda la historia esta, ¿no? Y todo el equipo. Un documental, una película, esto sería, pues Manolo estaría ahora mismo, sería viendo a la gente, pues documental de él, flipando. Pero por desgracia aquí en este país, pues no solo a Manolo, sino a mucha gente no se le reconoce o no se le quiere dar la importancia de lo que hizo, ¿no? Referente a lo que tú decías de los pilotos, Manolo es una persona, al menos conmigo, yo no voy a opinar yo opino de lo que yo he vivido, ¿no? Que saca lo mejor de cada uno, que sabe animarte cuando te tiene que animar, que sabe pincharte a lo mejor un poco cuando te tienes que pinchar, ¿no? Y con los pilotos, que él lo que ha trabajado, ¿no? Con los pilotos tiene una capacidad extraordinaria, ¿no? De hablar, de sentarse, de aguantar, de escuchar, de aconsejar, de todo esto. Es increíble. Yo, de verdad, tengo una gran suerte, y lo digo de corazón, Manolo lo sabe, de haber conocido a este hombre y haber tenido, bueno, y tener, ¿no? La relación de amistad que tenemos, aparte del trabajo que tenemos porque con el equipo que él colabora también. Manolo, aquí te pregunta Álvaro, una pregunta, ¿cuál es tu circuito favorito? Te preguntan. Bueno, tengo el corazón partido, ¿vale? Como decía la canción. Yo no podría escoger uno sobre otro de los dos que más me gustan, que son Jarama y Spa-Francorchamps. Jarama y Spa-Francorchamps. Yo pensaba que ibas a decir Suzuka, porque como yo ponía el Suzuka Virtual Studio, me acuerdo. Suzuka me gusta mucho por otras razones. No en sí por el trazado, sino por lo que es Suzuka, el pueblo, el entorno, el ambiente y todo eso. Y es bonito porque es un circuito urbano. Pero como circuito de carreras, de verdad, para mí es inolvidable. Jarama y Spa-Francorchamps son inolvidables. Aquí, Carlos, mira, que están poniendo cosas muy guays de Manolo. Que tenemos otro invitado. A ver.
Manolo me recuerda a mi abuelo. Es maestro y habla de todo. Es increíble. Por lo que le preguntes, sabe. Es que es brutal, tío. Después, Manolo sí podría poner en su carta de presentación la palabra experto, ¿vale? Te razón, Carlos. Manolo es el Bruce McLaren español. Manolo, comentarista de motos ya, en directo junto a Rivera Sicribi. O sea, Manolo. Bueno, mira, Manolo, ¿sueles seguir el Dakar? Te preguntan. Sí, por encima un poco, ¿no? Lo sigo si hay alguien que me interesa. Por ejemplo, el año pasado lo seguí, pero como si fuera algo diario, completamente. Incluso me convertí en comentarista en Instagram de los fantásticos resultados y la fantástica carrera que hizo Joan Ascors. Estaba realmente apasionado por lo que sucedía con Joan en el Dakar. Y normalmente lo seguía, pero en aquella época, cuando corría Carlos Mas, Fernando Gil y tal, sobre todo con la ilusión de que llegara a ganar algún piloto español. Pero luego ya no lo seguí hasta el año pasado que corría Juan. A ver, que tenemos más invitados, sorpresa, ¿vale? ¿Qué pasa, José? Gracias por entrar, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Tesauro, a todos. ¿Qué tal? José, Carlos, buenas noches. Manolo. ¿Qué tal? Feliz Oye, Navidad. Feliz Navidad, Igualmente José. a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola José, ¿Bien? ¿qué tal? Muy bien, muy bien. A ver, hoy entré no para hablar de motos, ¿vale? Entré porque Manolo me dejó acojonado. O sea, no podía ni escribir. Estaba escribiendo a Andrea, pero yo no estaba leyendo el chat, porque si leo el chat no escucho a Manolo, entonces me pierdo. Hoy estuviste sembrado, tío, de verdad. Y aparte de echarte huevos, que en este país hacer esto no es fácil, ¿no? No lo hace mucha gente. Y es así, tío. Yo lo que estoy viendo, alguien escribió por ahí en el chat que estamos en un neocomunismo y estamos en él ya, estamos en él. Eso está clarísimo. Hay una diferencia. Yo veo una diferencia con el comunismo del principio de los 20 en la Unión Soviética, de lo que pasó después del famoso octubre. Que básicamente eso antes, si tenías una gallina te la quitaban, ¿vale? Ahora, o sea, si tenías una gallina de huevos de oro, te quitaban la gallina. Ahora no, ahora tú mantienes la gallina y te quitan los huevos, ¿vale? Pero tú mantienes la gallina. Eso es lo que hay. Estamos en una situación, la fuga que decía antes Manolo, eso es así porque lo estoy viendo yo día a día. En España ahora mismo, alguien que gane 60.000 euros al año, tienes un 45% de RPF, más un 6% de las tributaciones que haces. O sea, te queda pues 28.000, ¿no? ¿Vale? De esos 28.000 que los fundes en vivir, gastas un 21% de IVA. Ya no me meto en los impuestos especiales de los carburantes, alcohol. Ya se lo dejo en el 21%. ¿Vale? O sea, ¿cuánto pagamos en impuestos una persona que gane 60? Que todo el mundo no lo gana, pero bueno. Entonces, evidentemente la gente que... Estas figuras que ganan, evidentemente, más de 60.000 euros al año, ¿qué coño hacen aquí? Evidentemente tienen que irse. ¿Y por qué otros países viven hacen carreteras, tienen seguridad social y no están tributando a esos niveles tan salvajes? ¿Vale? Aquí se han hecho un montón de cosas sin un 21% de IVA y prácticamente sin Hacienda, porque aquí hasta hace 20 años los obreros no hacían ni la declaración. Y se hicieron carreteras, se hicieron las vías férreas, se hizo absolutamente todo. ¿Vale? O sea que ahora nos están timando. Esto es una puta barbaridad. Y evidentemente la gente se va a ir, la gente y sobre todo la gente con mucho talento. Es más, yo te comenté a ti que no me queda mucho para jubilarme, yo me voy de Europa, ¿vale? Ya te lo había comentado a ti ahí atrás, pues estoy quemado. O sea, porque me siento, ya no solamente por el nivel de tributación, sino o sea, te sientes una falta de libertades personales bestial, ¿vale? Nos estamos convirtiendo en balconazis. O sea, tú no puedes fumar en una terraza, ya procuras no molestar a nadie, te pones allí a 50 metros y alguien te llama la atención, ¿vale? Es una represión salvaje lo que estamos viviendo aquí, ¿vale? Y hoy Manolo, pues y bueno, nunca quise entrar en este tema porque sabes que es muy... Pero eso es así. Y la gente no se da cuenta. Y mucha gente no se da cuenta. La gente que ahora tiene 30 años no se da cuenta porque prácticamente ya nacieron así. Porque cuando tenían 20 ya estábamos a finales de los 90 y a finales de los 90 esto ya tenía este camino, ¿vale? Pero Manolo vivió los 80, vivió los 70, ¿vale? Y bueno, Salmerón también. Yo tengo 50 y pico tacos también, ¿vale? Y evidentemente, o sea, en los 90 ya se empezó a joder todo. O sea, la gente que vivimos los 80. En los 80 podíais hacer lo que te diera la gana, menos delinquir.
No podías robar, no podías ocupar casas, ¿vale? No podías violar, no podías... ¿vale? Ahora parece que eso... Vamos a ver, ahora hay un caso aquí de un chaval que sin carné mató a 4 motoristas, porque los 2 iban con pareja. Creo que la gente de Galicia, todo el mundo sabe de quién hablo, ¿vale? Ese hombre no entró en la cárcel. Eso si hubiera pasado en los 80, ese tío entraba en la cárcel. Posiblemente. Pero te encuentras las cárceles llenas de gente que por reincidente en velocidad o en alcohol, sin causar nunca ningún daño a nadie, está en la cárcel, le han jodido la vida. A esa gente le han jodido la vida. Oye, no es que yo apoye el alcohol ni la velocidad. Por supuesto que no. Pero, coño, ¿ha matado a alguien? Oye, iba a 200, vale. ¿Ha matado a alguien? ¿Ha causado algún daño? ¿Usted sabe si cuando ese señor iba a 200 por esa autovía, igual no había ningún coche ni 2 kilómetros delante ni 2 detrás? O sea, que aunque hubiera pasado algo, se hubiera matado él solo. No da igual, todo es al mismo cajón, ¿vale? O sea, de verdad, estamos en una situación, por eso todo lo que estaba diciendo Manolo es así, ¿vale? Eso es así, y eso es así, y mucho más que podría decir, ¿eh? La verdad es que no se puede. Vale, yo te saludo, porque antes no he podido, también me tomo algo a tu Sí. ¿vale? Para José. Gracias. José, Oye, un momento. solo voy a decir 2 cosas antes de que me olvide, ¿vale? Primero, Sí. Espera, lo que está haciendo... Perdona, que se anima la fiesta, que ha entrado Carlos también. Tenéis aquí a Carlos, ¿vale? Está hablando Manolo, habla Manolo, habla. No, acabo. Que decirte que lo que se está haciendo en estos momentos, o sea, que no es algo absolutamente premeditado y ideológico, Hola, Carlos. ¿vale? ¿Sí? Mira, Hola, Carlos. Espera un momento, Carlos. Está hablando Manolo, es que tú no lo oyes. Está hablando Manolo. Exacto, no. Vale. Está hablando Manolo. Es que ellos, vosotros, él os oye a vosotros, ¿vale? Solo lo digo yo, ¿vale? Entonces, está hablando Manolo y Carlos ha dicho hola, se ha presentado. Carlos Renshaw está aquí también en la emisión, ya estamos todos, ¿vale? Así que, Carlos, ahora acaba Manolo una cosa que está diciendo y yo te doy paso a ti, ¿vale? Y hablas tú, ¿vale? ¿Vale? Un momento, ¿eh? Molt bé. Acaba Manolo. Perdona, Bueno, pues decía hola, Carlos, decía, de todas maneras, lo que estaba acabando de decir es están destruyendo, pero no por una casualidad, o se han equivocado en algo, no, destruyendo al autónomo español, al pequeño comercio del barrio, que tiene que pagar esas cuotas, tal, pues eso lo están destruyendo. Lo están destruyendo y está cayendo, está cerrando tiendas y tiendas y tiendas. ¿Por qué? Porque no se puede tolerar el aumento de precios y el aumento de contribuciones, ¿vale? Y por lo tanto, lo único que pretenden es darles el día de mañana todo será mío y tú serás feliz. Es decir, la tienda será español, el pequeño comercio. Carlos, apaga, que se oye. Tiene No lo oigo bien yo. Carlos. Bueno. Acabo. Y entonces, como hace Dorna, yo te daré a ti para que tú vendas lechugas y punto. Y podrás comer, pero será todo mío, ¿vale? Sí, Para sí. poder ir en avión a todas partes. Y en segundo lugar, quiero decirle a cualquier persona que me entienda y que me oiga, nací en el año 48. La generación más privilegiada de la historia de España que ha sido y que posiblemente el camino que llevamos será. Hemos vivido desde el nacimiento hasta ahora 75 años en paz, ¿vale? Sin hablar de dónde viene, de dónde va, tal. Nunca en la historia de España una generación, 2 generaciones tuvieron 70 años de paz. Nunca, jamás. Ni en la época de Carlos III, ni en la de Felipe V, ni en la de Fernando VII, ni de los Reyes Católicos. Nunca, jamás. Nosotros lo hemos vivido. Y eso se tiene que decir porque la España que yo he vivido, mi juventud y mi adolescencia, era un país maravilloso en todos los aspectos, cosa que hoy en día no lo es. Ya he dicho bastante. Carlos, te oímos. ¿Qué tal? ¿Qué haces por aquí? ¿Cómo te has animado a entrar? Pues porque ya te hice la propuesta a ti, que tú ya has hecho el escrito, y me gustaría saber si Manolo ¿das tú la exclusiva? Nos apoyaría. ¿Das tú la exclusiva? Es que ya lo pedí yo a la gente en el chat
pero me gustaría contar con el apoyo de Manolo para que Benjamín Grau tuviera una curva en el circuito de Cataluña, puesto que, aunque no fue a nivel internacional tan famoso como otros pilotos, si en Jerez tenemos a Peluqui, ¿por qué no podemos tener una curva de Mingrao en el circuito? Vale, Carlos, ¿lo explico? Pues me gustaría contar con el apoyo de Manolo. Vale, lo explico, ¿de acuerdo? Mira, lo que dice Carlos es que, bueno, lo habéis oído, ¿no? Carlos es muy fan de Benjamín, ¿no? Entonces, Carlos, hablamos mucho, como hablamos con José, hablo contigo. Entonces, él me dice, oye, Luis, a ver si podemos hacer algo para que el circuito de Cataluña reconozca a Mingrao, porque el circuito de Cataluña viene de las 24 horas, viene de Montjuïc, es la recolocación de Montjuïc en esto. Entonces, la persona más emblemática de Montjuïc es Benjamín Grau. Entonces, hoy he cogido y me he puesto en contacto por redes con el director del circuito, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya le he hecho lo escrito al director del circuito, me ha aceptado que le entre por privado, entonces ya le he hecho la petición. Y bueno, de momento está enviada, a ver qué dicen. El circuito sé que tiene curvas con nombres comerciales, ¿no? Que gente entiendo que lo paga, entonces debe ser un poco ese aspecto complicado. Pero si hay una persona que merece una curva en ese circuito, es alguien que pertenece a los cimientos del circuito, ¿de acuerdo? Que es Benjamín Grau, ¿de acuerdo? Bueno, de acuerdo. Os pregunto, ¿estáis de acuerdo, Manolo, José y Carlos, con este razonamiento de Benjamín en el circuito de Cataluña? Yo totalmente, sí. Vale, Carlos, Salmerón, totalmente. Vale. Manolo. Montmeló es algo perdido. Cuando alguien no se da cuenta de lo que realmente da caché a un circuito, Montmeló no lo tiene por su trazado y su extraña configuración en dos niveles, ¿vale? Que hace muy difícil estar en una zona del circuito que sea bonita de ver, muy, muy complicado. Entonces, es un equipo, es un circuito... Es un circuito equivocado, ¿vale? Y fíjate, los únicos que tienen una curva creo que son... No, ni siquiera. Tienen un monumento en la entrada, Fangio y Senna, que me parece extraordinario que tengan ese monumento, pero que habría que darle, porque claro, la curva La Caixa y la curva no sé qué, la curva no sé cuántos, pues oiganme, perdona que le diga, pero hay que tener curvas Ángel Nieto y hay que tener, es evidente que sí, porque eso le llega a la gente, y no solo digo eso en Fórmula 1, porque no tiene una curva Alonso ha ganado 2 campeonatos del mundo, Font de Portago, por ejemplo, ¿por qué no? Hay tantas cosas para hacer, para atraer a la gente en un circuito que da pena, ¿no? Que de alguna forma estén gestionados por burócratas, nada más que por burócratas. Es posible que sea necesario para que no pierdan dinero, pero más dinero que el que ha perdido Montmeló es imposible. Imposible. Manolo está siendo muy crítico, Carlos, con el circuito, ¿vale? Ya lo oirás porque ha sido muy crítico con las políticas del circuito y ya le toca el turno a José. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo, porque básicamente es lo que tú decías al principio. Vamos a ver, Montmeló es Montjuïc, ¿vale? O sea, en Montjuïc, por motivos de seguridad, tuvo que dejar de correrse y entonces salió el proyecto de Montmeló. Entonces, es como si fuera Montjuïc. Entonces, vamos a ver, imaginemos que sigue siendo Montjuïc. ¿Hay algún catalán que ganará más 24 horas que Grau de Montjuïc? Te hablo de memoria. Posiblemente me digas que sí, pero no creo que no, ¿vale? Entonces, o sea, yo creo que esa es una razón suficiente, pues igual que decía Carlos Renshaw, en Jerez tiene la curva de Peluqui, ¿vale? Y creo que, oye, con todos mis respetos a Peluqui, pues no llegó al nivel de popularidad que tiene Mintio. O sea, que evidentemente yo lo veo muy justo eso. Muy bien, José. Pues Carlos, están todos con la causa, ¿vale? Has tenido una idea. Vamos a ver si podemos luchar por ella y a ver, vamos a ir comentándolo. Carlos, ¿algo más que comentar de lo que hemos dicho todo? ¿Estás contento hoy con el vídeo? ¿Carlos? Cualquier vídeo donde aparezca Manolo es un vídeo grande. Vale, muy bien. Porque Manolo es grande en sí. Muy gracias, bien, pues, Carlos, tío. Gracias. Te da las gracias y se ha puesto colorado. Pues gracias, Carlos, tío. Me ha hecho ilusión que entres también, ¿eh? Porque hoy es un día, son fiestas. Feliz Navidad, Carlos, también. ¿Vale? Y gracias por tu apoyo, tío, ¿vale? Por todo, ¿eh? ¿Vale? Por apoyar el canal, por animarnos y por también
a veces pues sacamos alguna cosa que decimos que no del todo correcta, ¿vale? Gracias, ¿vale? Ok. Venga, buenas noches, Carlos. Gracias a Venga, todos. chao, Carlos. Saludos. Hasta luego. Luis, Dime. no, yo como ha entrado José, después ha hablado Manolo, quería comentar todo lo que bueno, lo que he estado escuchando, que es un tema que no tenía nada que ver con la moto. Yo soy, como, bueno, José, no sé si es autónomo o no, yo soy autónomo, tengo mi pequeño negocio que es el taller y la deriva que lleva esto, yo lo veo en otros negocios del polígono, en la gente, ya no es cuestión de izquierda, derecha y tal, bueno, No. yo soy, solamente por pensar, o tal, yo soy fascista, macho, Es un tema de números, opresor. Yo soy un cúmulo de todo esto que exista hoy, que está opresor, tal, todo eso lo soy yo. Me da igual, lo soy encantado. Entonces, está tomando una deriva esto de tema económico, que es lógico, que vi lo de la noticia de Sito, me alegré enormemente, porque estos de Hacienda aquí ya son en plan pirata, ¿sabes? Y lo que no veo normal es que tienen complejo toda esta gente de complejo de inferioridad, ¿vale? Está el típico, no, es que Sito ha ganado mucho dinero, no, es que el deportista Cal gana mucho dinero, coño, pues ponte tú a correr moto, ponte tú a jugar, o ponte tú, yo qué sé. Yo no me quejo de todo el dinero que gana, a lo mejor, pues no sé, Amancio Ortega, porque yo no me he arriesgado, a lo mejor lo que se ha arriesgado, o no tengo el conocimiento, no lo sé. Y no por eso voy a odiar a Amancio Ortega, todo lo contrario, lo admiro. Y Amancio Ortega, te he puesto a Amancio Ortega como muchísimos otros empresarios. Lo que tenían que estar es viviendo aquí de categoría, no agobiados porque se tienen que ir. Todos los deportistas, tú Luis, que te gusta mucho Andorra está llena, todos los pilotos, el 90% de los pilotos viven en Andorra. Bueno, porque lo que no puede ser es que un tío que se juega la vida, o como si juega al ajedrez, me da igual, que tú le quites el 54%. Tú estás loco. Y la gente dice, no, pero es que ganan mucho dinero. Bueno, ya, ¿y qué pasa? ¿Que por esa regla de 3 le tenemos que quitar más? Pues no, porque el 15% de 10 millones de euros es mucho más que el 15% de 1.500 euros que gano yo. La gente, que lo que pasa que lo que yo veo aquí, en este país, sobre todo, ya en casi en toda Europa, queremos sobrevivir, porque como tengo ese complejo de inferioridad y no me he esforzado en la vida, ni me ha gustado estudiar, ni me da la gana, bueno, pues que con que me den 1.000 euritos para yo sobrevivir, ya está. Y como los tengo yo y me da coraje que otro tenga 5.000, pues no, yo quiero que el de 5.000 tenga 1.000 nada más, que le den por culo. Lo que no se dan cuenta, claro, es que eso es así, lo que no se dan cuenta que eso es hacer un rasante a la baja. Y el que gana 1.000 euros, el pobre, pues no puede comprar las compras que hace uno que gana 5.000. Si lo que hay que tener muchos empresarios que ganen mucho dinero, porque habrá más empleo, y porque el futbolista, el motociclista, el deportista, el que sea que gane mucho dinero, que se quede aquí y que lo invierta aquí, porque el que se va a yo me he comprado una furgoneta que tiene 15 años. El futbolista que gana 10 millones de euros al año, pues va a la casa Porsche y cada año se compra 2. Y el de la casa Porsche gana dinero y así. Pues no, aquí estamos todos al contrario. Cuanto menos dinero tengamos, mejor. Y el que quiere emprender y sacarle un poco la cabeza o intentar, que hay muchos que se quedan en el camino, pues a criticarlo y a machacarlo porque gana mucho dinero. Tócate los huevos y encima que emprende uno y que está todo el día trabajando, como si encima no gana dinero el pobre hombre, pues ¿para qué? Pues toda esta es la deriva que hay, que yo me veo, yo que soy autónomo, Manolo ya está jubilado, pero lo que ha visto y lo que está viendo ahora es una pasada. Pues yo me veo que cuando me quedan 15 años para jubilarme, yo creo que tendré que joderme antes, porque el polígono que yo estoy, que Manolo sabe cuál es, ha estado allí, la mayor parte de las naves están vacías y están todos arruinados, todos, ¿sabes? Y esa es la deriva que tenemos. Y como aquí son todos, ahora eso sí, podemos decir ella, podemos cambiarnos de sexo, podemos, ya podemos, ¿sabes? Todo eso podemos hacerlo, qué bien, qué alegre estoy.
que todos mis impuestos sea para lenguaje inclusivo. Vaya. No me toque los huevos con el lenguaje inclusivo cuando hay señores que mi mujer trabaja en un centro de discapacidad, señores que son minusválidos, que son sordomudos, pues coño, inclusivo es pues que aprendan lenguaje de signos, ponle braille y un montón de cosas y mejora la vida o intenta de esas personas. Eso sería una buena inversión, no decir el elle o tal. En fin, era eso lo que quería decir, que estamos jodidos. Hoy era un tema, no un vídeo político, pero era así, bueno, pues analizar pues temas, ¿no? de más personales, ¿no? Y eso es un tema pues que siempre se toca. Obviamente es un tema que todo el mundo ahora está caliente con esto y todo el mundo quiere pues expresarse. Yo estoy contento de todos y de todos los que estáis en el canal, los que colaboráis. Quiero leer la lista, Manolo, antes de nada, de los valientes, que puse valientes, y hay gente que me lo ha agradecido. Oye, valientes, gracias por el valiente, ¿no? Vale, valientes, Manolo, son los que han salido del canal a hablar de MotoGP cuando tú sabes que cuando empezamos con el canal nadie quería salir, era un canal rebelde, un canal no sé qué, y yo agradezco realmente a la gente que ha querido salir en el canal, ¿vale? Que es primero a Paco Peña, a Merlos, a Nico Abad, a Paco Sánchez, a Antonio Maeso, que entró, a Ángel Grau, Lucas Navarrete, a Tony Arbizu, a Las Corz, a Jorge Sprinter, a Jero, el ingeniero, a Borja, Bautista Borja, a Benjamín Grau, Pedro Acosta, el capitán, Pedro Acosta, el piloto, Dani Holgado, Geray Ruiz, Antonio José de Portugal, José, Carlos Almerón, José Tesouro, también saludo a Andrea, Carlos Renshaw, vale, Eitan Gras, el piloto, David Guardiola, que también estuvo en el canal, Rosario Alessio, el rosista, David Guardiola, Tomás Comas, ya lo he dicho, y también se lo quiero desear a Miguel Ángel Rosselló, que nos dijo que sí, pero fue en verano, no había fechas, había carreras y quedó pendiente, pero Miguel Ángel Rosselló Manolo, por parte tuya, también quiso entrar al canal y lo dejaremos ahora para enero, febrero, ahora que no hay carreras, ¿de acuerdo? Gracias a todos por colaborar, por opinar. Ya veis que los mensajes siempre en el chat los solemos aceptar todos, los buenos, los malos, y paso estamos para el canal para debatirlo todo, Manolo. MotoGP, las motos nos gustan, cómo afecta todo lo que hemos dicho de la sociedad, ¿no? Las motos hemos hecho un paralelismo, ¿no? También parece que está cogiendo ese camino, ¿no? Las motos un poco, ¿no? Esa deriva, ¿no? Así que gracias. Manolo, ¿te has sentido cómodo con el vídeo? Bueno, me he sentido cómodo. Claro que sí, siempre me siento cómodo. Quiero decir que yo el otro día hablaba, por ejemplo, con Ramón Porcada en la comida. Le invité y dije, bueno, para enero y tal, no sé qué. Y me digo, bueno, tú te pones ahí y te pregunten lo que te pregunten, tú di lo que quieras. Dice, no, pero si eso lo hago siempre yo. Digo, pues eso es lo que hago yo. A ver, le dijiste, es que no me he enterado bien, le dijiste a Ramón que venís al canal y te dijo que vendría. Sí, en enero. Ah, hostia, en enero. ahora. Un tío brillante. Bueno, quiero decir que de todas maneras pues, me encanta porque a la gente le gusta el canal, ¿vale? Y nosotros no podemos obviar el tema político por una razón muy importante, muy especial. No podemos obviar ese tema porque nos va la vida en ello, ¿vale? Las motos seguirán o no seguirán la evolución y el desarrollo de la sociedad en general y el nivel político que tenemos en este momento en este país nos va a condicionar el futuro, no a mí, pero a hijos, a nietos y a la gente que venga detrás, si no, no puede dejar de preocuparnos. Y todo lo que sucede, lo que tú me decías antes del tema de Dorna, es que es lo mismo, está haciendo lo mismo. Por ejemplo, cuando está diciendo que no sé qué hace porque ha de ser ecológico el paddock y han de poner plantas, no sé qué. Es que tú no sabes si reírte a carcajadas o ponerte a llorar, tío. Es decir, ¿pero Manolo, qué está diciendo? Sí. Manolo, tío, es tan absurdo que
que cuando ha venido MotoGP, que yo bueno, pues he ido algún día, no a ver la carrera, por supuesto, pero no he pasado, y han pasado porque yo estoy muy cerca de la circunvalación que cogen para Cádiz, y ponía el camión, 2 camiones pintados de Moto-E, la electricidad y tal, ahora que es absurdo, y los 2 camiones son 2 generadores con gasoil que cargan, no sé si son 5 o 8 mil litros de gasoil cada uno, con un motor de puta madre allí, porque no tienen corriente para cargar las baterías de las motos y que estén a tope para el día siguiente o para tal. O sea, es como lo he dicho muchas veces, es un insulto a la inteligencia. O sea, es increíble. Absolutamente. Nos insultan además la gente más fútil que existe en nuestra sociedad y que está en los puestos más altos, con sueldos de 300.000 euros al año. Estos insultan a la gente. Claro, antes veías una tía pues que había entrado a una iglesia con las tetas al aire y pintarrajeada, y ahora la ves con trajes de huevos saliendo del Teatro Real. ¿Me entiendes? ¿Entendemos lo que es eso? Carlos, esto que estás diciendo de Moto, eso fue así, pero la gente que se pregunte, en un circuito, joder, un circuito tiene unas instalaciones eléctricas decentes, ¿vale? ¿Cuántas motos hay? ¿En 16? ¿Tienen problemas para cargar 16 putas motos? O sea, imagínate cuando en tu pueblo tenga todo el mundo Teslas, ¿vale? A ver dónde va a ser la electricidad. O sea, tiene problemas un circuito para cargar 16 motos. Vaya por Dios. O sea, esa es la realidad del coche eléctrico. Es lo que mucha gente no sabe y creo que algún día ya hablamos un poco muy por encima de eso, ¿eh? Pero bueno, eso es, hoy por hoy eso es absurdo, ¿vale? Claro, por cierto, ¿qué opináis? Perdona, Carlos. Sí. No, decía que hay un vídeo por ahí de un tío. Claro, el coche eléctrico, lo que dice José, ¿no? O sea, es inviable, ¿no? Pero es que resulta que pues en California o no sé dónde, que en California creo que es la meca del coche eléctrico y tal, sale un tío con una ranchera detrás de un motor de gasolina y tal, diciendo que sí, que el coche eléctrico, y se reía el tío porque dice, el gobierno ha prohibido, dice, hay nada, un 5% de gente que tiene vehículo eléctrico. Bueno, pues el gobierno, con un 5%, ya está viendo restricciones de carga por la noche. Y de claro, ¿no? ¿Cuándo lo cargas? ¿Tú cuándo cargas el móvil? Pues por la noche cuando te acuestas, igual que el coche. Pues están haciendo restricciones de horario de carga, con un 5%, creo que decía el tío, de uso. Imagínate cuando haya un 20%, un 30%. Inviable. Eso lo comentamos aquí hace un par de meses. Yo puse el ejemplo aquí de mi pueblo, con 15.000 habitantes, y creo que pusiera un porcentaje de un 20%, ¿vale? Que es bajo. Y ni de coña, porque también pusiera el ejemplo de una orquesta famosa que viene a tocar aquí, que es un espectáculo de luces es un espectáculo. Y traen un generador porque no se pueden enchufar, ¿vale? No, es inviable. Pasa lo mismo en Austria, en Suiza. Y ahora os voy a decir a todos, que seguramente no lo sabréis, pero a todos los que nos estén oyendo, lo pueden encontrar fácilmente. No voy a explicar lo que es. Poner en Google ciudades de 15 minutos y veréis lo que viene. ¿Ciudades de, perdona? 15 minutos. 15 minutos. Coño, 15, pero sí. ¿de qué va el tema? Te resumo. Vas a vivir en una zona donde vives tú, en Dos Hermanas, ¿no? ¿Vives en Dos Hermanas? Sí. Bueno, pues entonces podrás moverte en el radio 15 minutos andando. Ahí, en esos 15 minutos, se van a poner las tiendas para que compres, las farmacias, no sé qué, el cine, tal, para que no tengas ninguna necesidad de salir de esos 15 minutos. El ambulatorio, todo ahí. Si sales de los 15 minutos, tendrás que pedir permiso al teórico ayuntamiento, que será la pedorra que sale, que acaba de llegar, se ha metido en una lista y ha salido. Entonces, esto no es ninguna coña que estoy diciendo, está en Google, pero está en funcionamiento, en prueba, en Inglaterra, ya hay 2 ciudades que están en funcionamiento. Y la gente dice, pues qué bien, me decían a mí, qué bien, lo tendremos todo en 15 minutos. No podrás moverte de ahí. Lo que están buscando, lo que están buscando con el tema del coche eléctrico, no es conseguir un vehículo ecológicamente sostenible. Están buscando lo que vamos a la Agenda 2030,
El coche privado no puede existir. Lo acabo de decir Klaus Schwab. Van a quitarnos el coche. No hay otra. No le des vueltas. Sí, o sea que podrás ir a Sevilla y no llegues ni a Utrera, Carlos. O sea, a Sevilla. No llego. Si vives en 2 hermanas, Utrera creo que lo tienes a 35 kilómetros, no llegas. Oye, que en el chat... Nada, y Sevilla a 15 kilómetros. 15, sí. En el chat están diciendo que no sé si sabréis que Nissan tiene un coche eléctrico que es autocargable. Ya, ¿No? sí, No. ya. No. A ver... Tonterías. ¿Qué opináis de...? Van a por nosotros, ya me dirás tú cómo van a hacer un gran premio con una ciudad en 15 minutos. O sea, es que estamos hablando, no. La situación histórica que está viviendo la humanidad, ¿vale? Sobre todo la humanidad, Europa, Estados Unidos, a Canadá y Australia, que han perdido el cerebro completamente, eso se va a arruinar, se va a destruir, y los que mandarán serán los chinos, los indios, Indonesia, Irán, estos mandarán, y será la civilización del futuro. Europa está destruida ya. El siguiente es Estados Unidos. Y Canadá y Australia van detrás, claro. Bueno, venga, ya paro. No, os decía, ¿qué opináis de lo de Ducati eléctrico con Dorna, con la Moto E, con Ducati? Es otra más de Carlos, supongo, ¿no? Hacer una carrera, una categoría... pero con una sola marca, eso como... Bueno, ya sé que nos gusta que se haya Moto E, pero bueno, aparte que sea monomarca, ¿cómo lo veis? Igual que Moto 2. Lo que pasa es que aquí en este caso está Audi detrás. Y a Audi le interesa porque son súper punteros en eso, ¿vale? En el e-tron. O sea, que eso es una cosa política, tío. ¿Qué me parece? Me da igual. O sea, me quedo igual que estaba el año pasado. Van a ser motos más rápidas porque son motos de carreras. Las que estaban hasta ahora eran básicamente motos de calle transformadas. Son más ligeras, son más de carreras, pero bueno, las veré o no, depende. Igual que me pasó hasta ahora. Las carreras de MotoGP las veo todas, las de Moto E, depende. Si no tengo nada mejor que hacer, igual la veo. Vale, vamos a... Bueno, perdona, si quieres contestar esto de Ducati, ¿alguien? José... No, yo creo que es un tema, como todo lo que se moverá en el mundo de la moto, un tema de intereses, y como dice José, pues tema de Audi, pues Ducati tiene las 8 de MotoGP y por algún lado le tendrá que devolver el favor, o Ducati adorna a Ducati, no lo sé. Ahí se cuecen entre ellos los líos y ya está. Manolo, ¿tú eres ducatista o no? No. A ver, vamos a acabar A mí hablar de Ducati me produce sarpullidos, o sea que mejor no. Vamos a acabar con un ejercicio, ¿vale? Rápido. Para acabar el vídeo, son 2 horas y cuarto, llevamos ya, creo. Vamos a acabar con una reflexión, ¿de acuerdo? No sé quién empieza, me da igual quién empiece. Si hacemos, por ejemplo, para abajo, José, Carlos, Manolo y yo el último, ¿de acuerdo? Soluciones rápidas para hacer un cambio en MotoGP, ¿de acuerdo? Algo que digas, no, es que eso no funciona y eso tiene que ser así para empezar ya otro camino. José, una solución, 2 rápidas, ¿qué cambiarías mañana de MotoGP? Antes que nada, los holeshot. Antes que nada, por encima de... Y luego, limitar la aerodinámica. Permito incluso dejar algo para anti-wheelie. Hasta ahí, ¿vale? Pero hasta ahí. Y luego lo demás, no. Carlos. 2 cosas nada más. Bueno, no, la que tú, hombre, vale, no me hagas un plan económico de la categoría, pero... No, el plan es muy sencillo. El neumático marca libre, motores, limitar potencia, o sea, no hace falta que las motos corran a 380, 400, limitar potencia, limitas potencia, quitas casi toda la electrónica y eso de aerodinámicas y todas estas leches fuera. Esas 3 cosas para empezar. Ya después, bueno, pues hacer un reglamento en serio de verdad, no lo que hay ahora. ¿Manolo? Bueno, todo lo que has dicho está muy bien y evidentemente lo haría yo. Yo, si yo pudiera entrar en MotoGP ahora y decidir, lo que haría sería dejar una sola categoría, que sería MotoGP, en la cual
podrían participar unos 40, 45 pilotos, casi 50, para recuperar todos los que hay. Haría unos entrenamientos en sábado, nada más, el sábado, en el cual se fijarían dos carreras. Una, la B, serían los malos, los que han quedado en tiempos peores en los entrenamientos, y otro, la A. Y haría dos carreras el domingo. La carrera A, la de los más buenos, y la carrera B, los más malos. El que no llegue a la A en alguna carrera, pues lo siento, no puntúa para que para todo el mundo, pero tendríamos un espacio muy corto de tiempo, con mucha competición en muy poco espacio de tiempo. A ver, un inciso, Luis. Vamos a ver. No te dije que hablaste de reglamento, ¿ok? O sea, no te dije, no, yo no dije los neumáticos porque los neumáticos no están en el reglamento, ¿vale? En el reglamento solamente ponen que es monomarca. Entonces, cambiando eso no cambiaremos. Vale, está. Ya, por eso mismo. O sea, el problema no es que sea Michelin. Y tú has dicho lo que le iba a decir yo después, ¿no? Exacto. Vale, me la has dejado para mí, ¿no? El problema es, no sé lo que ibas a decir, no sé, adivino, tío. Por eso no lo dije. O sea, iba a decir otra cosa, pero... Evidentemente los neumáticos. ¿Qué ocurre? Los neumáticos no están en el reglamento. En el reglamento solo especifica que es monomarca. Entonces, el problema no es solo ser monomarca, sino lo que está haciendo esa monomarca en el campeonato, ¿ok? Entonces, por eso no lo dije. Bueno, yo decir que, bueno, Michelin sacaría, pero lo que sí que haría es cambiar a la persona representante de todo esto, al mandamás. En este caso es Carlos, antes era su padre, era Carmelo. Yo pondría a alguien de la moto, alguien que tú veas a esa persona, veas una moto, o sea, identifiques una moto. Yo haría ese primer cambio y después con eso vendría todo, porque el reglamento no es un reglamento, es un autorreglamento, ¿no? Un reglamento es para reglamentar algo más genérico. Una cosa es que tú, en mi casa tengo un reglamento, ¿sabes? En mi casa, ¿sabes? O sea que el reglamento tiene que ser para todo el mundo, no solo para ellos. Y eso, haría ese cambio, una persona al frente que digas, moto. Este viene de la moto, ha vivido moto y sabe lo que es una moto de carreras, y yo haría ese cambio, ¿vale? Gracias, Manolo, Carlos, José, Carlos Renshaw, la gente que estáis en el chat, 200 y pico personas ahora en directo. Gracias por los mensajes, gracias por la comprensión, por temas delicados, que yo creo que se ha explicado con total sentido común y con coherencia. Y feliz Navidad a todos, felices fiestas o Navidad, como lo queráis decir todos. Hay gente que ya no dice feliz Navidad, dice felices fiestas. Gente que dice feliz Navidad, yo lo respeto a tope, y que paséis todos unos grandes días en familia, con amigos y con mucha ilusión del año que viene a hacer muchas cosas, ¿vale, Manolo? Vale, muchas gracias a todos, y quiero acabar respondiendo a Álvaro, que ha dicho varias veces una pregunta. El piloto al que yo escogería ahora para volver sería Pedro Acosta. Feliz fiesta a todos, feliz Navidades. Amigo, yo, bueno, feliz Navidad a todos, a toda la gente que escribe, ¿no? Que os sigue, porque bueno, yo participo algunas veces. Iba a decir una cosa yo antes que se me ha pasado y la digo ahora. Yo creo que el canal, Luis, cuando todo hecho, cuando empezó, a lo mejor, bueno, pues la gente veía que era un poco solo de tal, pero yo creo que se han ido dando cuenta que todo lo que se ha comentado, todos los que hemos participado, ¿no? Pues que tenemos razón. Y además, sobre todo, lo que yo digo, lo que yo presumo a la gente es que es un canal que Manolo, pues el hombre está jubilado y no hace esto para ganar dinero. Tú tienes tu empresa y tienes tu trabajo. Yo tengo el mío. José el suyo. Aquí no estamos para ganar dinero, sino para hacer una charla entre amigos y gente que escribe y que nos sigue. Y creo que, bueno, somos conocedores, cada uno en lo suyo, un poco del tema de la moto, y podemos dar opiniones que son bastante realistas. Feliz Navidad, que yo digo feliz Navidad, y ya está. Y todos los temas que aquí creo que se tratan, yo, por lo menos con el máximo respeto, también te tengo que decir, que creo que soy de la misma opinión. Yo ya es que estoy bueno, como siempre he sido, el que le guste bien, y el que no, pues que no me vea, o sea, que no me escuche. Tampoco tengo que... ¿Sabes? Yo es que soy así, ¿no? Soy muy directo y muy claro. A mí hay cosas que no me gustan y no las hago y no las veo, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, nada, feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos.
Venga, termino yo. Vamos a ver, te voy a terminar yo con una de política que estuve escuchando antes en el chat y estaba con Manolo con el tema del fascismo y toda esa tontería, ¿vale? Que Manolo lo definió súper correctamente, ¿vale? Eso prácticamente, eso salió de Mussolini. Mussolini, antes de ser el Duce, era el número 2 del Partido Socialista de Italia, ¿vale? O sea, que relaciona el fascismo con otras cosas está muy perdido. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, el tema de las izquierdas y las derechas depende de dónde estés, ¿vale? Esto es como pintarnos a todos de negros y blancos. Por grupos. Eso vale para adoctrinar, ¿vale? Porque lo que aquí podemos llamar izquierda, bueno, o derecha, en otro país, lo que aquí sería ultraderecha, igual es izquierda en otro país, ¿ok? Ejemplo, ¿os acordáis de la foto de las Azores? ¿Quién estaba con Aznar? Tony Blair. Tony Blair, ¿qué era? Laborista. No se llama socialista, no se puede llamar porque suena mal, en Inglaterra. ¿Vale? Ahora, era un tío de izquierdas. ¿Qué hacía con un tío de ultraderecha? ¿Vale? Aznar, creo que todo lo que catalogarían de ultraderecha, ¿verdad que sí? Pues su mejor colega en Europa era un tío de ultraizquierda o de izquierda, laborista, ¿no? O sea, que depende en cada sitio. O, por ejemplo, en Estados Unidos, Obama es de izquierda, ¿no? Un tío de izquierda paraliza a la nación para el día de la oración. El día de la oración, tío. O sea, ¿tú ves a alguien de derechas aquí parar el país porque hoy es el día de la oración? Entonces le llamarían ultra la hostia. ¿Vale? O sea, que eso de izquierdas y derechas, vamos, dejarnos de doctrinas, ¿vale? Porque decían que la religión era el opio del pueblo. Esos mismos que decían esas frases cambiaron la religión por las ideologías para seguir adoctrinando al pueblo, ¿vale? Y así estamos. Venga, feliz Navidad a todos y ahora sí, venga. Chao, hasta otro día. Venga, saludos a todos. Venga, Feliz Navidad. saludos. Adiós, Buenas adiós, noches. adiós, adiós. ¡Viva España! Ahora bien.